As usual. As usual. Pues sí, as usual. BlackRock. BlackRock. Si estás ahí, contrátame. Soy talento joven. No, Estoy muy espabilado. no después de ir BlackRock. al capital aquí. Llevo queriendo dominar el mundo desde que tengo 19. ¿Quién ha soñado con irse a BlackRock? Hombre, el sueño de todo niño. Es lo que sueñas de bien pequeño. Mm. Hay gente que quiere ser futbolista, hay gente que quiere trabajar para BlackRock. Bueno, no, el que pague más al final. Todo el mundo trabaja para BlackRock al final. Eso dicen. BlackRock. BlackRock es como Florentino para el Real Madrid. Sí, sí. Todo sí. emana de BlackRock. BlackRock en sí, ¿cuál es su área de trabajo? El centro de su Asset management, se supone que es management. gestión de activos, pero en gestión de activos es poseer gran parte de esos activos también, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, poseer, venderlos y... Hola, sabemos lo que hay que hacer para dominar el mundo, así que a cambio de un montón de dinero, pues... Y aparte es eso, que es en horizontal y en vertical, por todos lados. Todas las industrias, en todas las profundidades, es todo BlackRock. Y Vanguard, lo que hablamos el otro día. Vanguard, sí. Que bueno, que es un poco la teoría más DJen, más conspiranoica, DJen. sería la de que son ellos los que mueven un poco los hilos del mundo, ¿no? Sí, son todos lo mismo. Es Illuminati, es BlackRock. Sí, bueno, hay mucha gente que cree eso, ¿no? Supongo que la gente necesita creer y a veces encontrar soluciones de poderes superiores que dan explicación a problemas complejos, incluso que afectan a su propia vida, ¿no? Bueno, pero hay ciertas actividades que son innegables, ya sean más ¿cómo decirlo? Más inocuas o más... no con maldad necesariamente, ¿sabes? No para conspirar y para tal, pero... Y tampoco es extraño el pensar o el hacerse la idea de que la gente que tiene cierto poder, cierta influencia, se reúna entre ellos, te quiero decir. Igual que tú te juntas con los que tienen unos gustos parecidos a los tuyos, habrá gente que se junte con gente que tiene el mismo nivel de capacidad de influencia o de marcar una diferencia, o gente de sus industrias o sus mercados. O sea, no creo que lo que se pueda ver a escala pequeña y se pueda considerar corrupción en una compañía o en un gobierno no exista a escala un poco más organizada y más entre gente que tiene medios para... A un nivel o a otro. Se llame BlackRock y... se junten todos con capuchas o se llamen eso. Al final algo tienes que hacer para entretenerte, no ponerte capuchas o crear un lore si estás ahí, forrado, pues ya tienes que jugar a otro nivel, eso es lo que te digo. Sí. No te vale con disfrazarte en carnaval, tienes que disfrazarte los domingos y eso, beber sangre de bebé. Sí, supongo que se va degenerando un poquito más. A medida Cuando se pone DJ, según vas ganando dinero, claro. Vas quemando etapas, vas quemando opciones hasta que al final tienes que volverlo más complicado, ¿no? Al principio el Lamborghini, o el Lambo, ¿sabes? Cuando llega el Lambo, luego tienes un vacío ahí que solo puedes quemar con sacrificios humanos y es que entregarte a los reptiles. Algo que esté prohibido, ¿no? Sí, algo que tenga dificultad o que tenga algún tal... No, a ver, yo me acuerdo de una película que vi una vez que me llamó mucho la atención, que era una peli indie y era de una chica que se iba a trabajar a Nueva York y trabajaba en empleos muy precarios. Y la película, al final, acababa... ella salía como de ese círculo vicioso. Más bien, había un momento de toda esa deriva que tomaba en la que acababa, pues, participando como de un espectáculo con una gente, que era un club de gente que pagaba por cosas así. ¿Pero qué tipo de espectáculo? Era como exponerse a una picadura, o sea, tenías que estar como con, no sé si un escorpión, con una serpiente o algo así, y que te podía picar o te podía morder, no recuerdo muy bien qué era. Y bueno, básicamente podías morirte o no morirte y era una cosa completamente fuera de la ley y tal. Espectáculo de variedades. Sí, un espectáculo de, como lo que decimos, gente que ya no sabe qué hacer con su vida y se dedica a transgredir las normas y a vivir en el anonimato y en mundos ocultos y underground. Y bueno, esta chica al final, pues no sé cómo acababa, pero lo más relevante, lo que me llamó la atención de aquello era ese lugar en el que se reunía esta gente con estas actividades y tal. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuántas cosas se nos escapan de lo que hace la gente? Mismamente la Deep Web me lleva a esto, ¿no? Todo lo que ocurre, todas las cosas súper oscuras, súper turbias, delictivas que ocurren en la Deep Web, y es la mayor parte del tráfico de Internet. Y todo, o sea, hay un mundo sumergido en este país, desde luego, y otros tantísimos, y muchos países en los que es todo el mundo sumergido. Y la web puede ser algo más, no sé, más tentador, ¿no? Porque lo tienes ahí, no hace falta ser el mayor delincuente de la historia para acceder a la Deep Web si tienes curiosidad o quieres ver lo que se mueve o no se mueve ahí, pero es como todo, igual que antes hablábamos de si el mundo se va a la mierda, futuro posapocalíptico, zombies y tal.
se pierden muy rápido todas las pequeñas estructuras que tenemos montadas, jerarquías, y todo se convierte en maricón el último, entre comillas. Y aquí el que primero lo coge para él y para que llore mi madre, llore la tuya y tal. Pues lo mismo pasa un poco con cualquier actividad delictiva, con todo lo que esté en ese submundo, entre comillas. Por el hecho de no poder estar a una llamada de teléfono de que alguien cese una actividad, porque es la policía o lo que sea. El hecho de estar ya moviéndote en cualquiera de esos submundos implica... Estás dispuesto a jugar con gente que no va a jugar con ningún código, porque no existe ningún código. El código moral es algo ya muy personal y no creo que llegues muy lejos en el mundo criminal siendo un buen criminal en el sentido de buena persona. Sí, eso es de los cómics, ¿no? O eso es, sí, es todo de Batman, es todo de Batman sí. y de los años que estuve. Y de los que luego se convierten en podcasters también, que acaban contando su experiencia de cuando estaban en la mafia y cuando estaban en... Sí, no es el caso, no es el caso. Sí, y cuentan un poco... Bueno, es verdad que ahora yo lo he visto, ¿no? Gente que ha estado vinculada a cosas muy turbias o ha estado en mundos ahí pseudo mafia y que luego se dedica a contar y tiene... Mira, mismamente me estoy acordando ahora de Narcos, cuando se popularizó la serie de Netflix. Había un personaje que era Popeye, creo que se llamaba, que era uno de los sicarios de Pablo Escobar. Sí. Pues aparentemente en la realidad fue uno de los más sanguinarios y más bestias de todos, pero el tío, cuando, no sé si desde la cárcel o si ya salió, que bueno, sé que se murió hace poco, se convirtió en un pseudo influencer, se popularizó a raíz de la serie y tal, y el tío pues... O sea, bueno, la gente, luego lo más terrible de todo eso era ver cómo la gente le hacía un lavado de cara, le quería buscar el lado bueno, le quería como comprar ese relato un poco del renacido y de... ¿Sabes? Como si no tuviera... O sea, incluso hasta justificando. Veía los comentarios de sus vídeos y tal. Uh-huh. Gente incluso justificando cosas. Digo, a ver, no, la gente pierde la cabeza por buscar un líder o un ídolo, un héroe. Nos vale todo, ¿eh? Pues hay gente que sí. Yo creo que es una tendencia de las redes sociales a empatizar, ¿no? Y siempre empatizamos con influencers que normalmente son personas que se parecen a ti en algo, tienen o te entretienen, o son como tu amigo, son esa persona que está ahí a tu lado diciéndote tonterías o bromas, o es alguien que te cuenta algo nuevo, como aquí tratamos también de crear esa conexión, ¿no? Pero hay veces que eso toma una dirección equivocada cuando a quien estás viendo es una persona que, bueno, que igual está engañando al personal o lo hizo en el pasado o fue una persona con nada de lo que sentirse orgullosa, pero que igual hay un lavado de imagen solo por el hecho de estar en redes sociales y en influir. Bueno, también las figuras estas que son están más polarizadas de una forma u otra. Son las que pueden narrar mejor uno de esos cuentos de superación, de viene desde lo más abajo. O sea, en verdad, claro que también puedes contar una historia maravillosa de superación de una persona que nació arriba con todos los privilegios, todas las oportunidades y tal, pero parece que son más vendibles o más de Netflix. La historia de alguien que viene de lo más fondo, literalmente, de los bajos mundos o de las actividades más a la sombra porque son delictivas o el crimen. Sí, y en este caso, la superación vende mucho, pero también... El diferencial de lo más arriba a lo más abajo, ¿no? De ser una figura ya aceptada por la población y que se puede hacer una vida nueva de cero aprovechando la influencia o lo que hizo de forma delictiva y... Esto lo tocamos en el primer podcast, en los mitos. Lo de que los mitos no envejecen. Hay cuentos narcotraficantes. Sí. No, pero incluso, como tú decías, incluso en los ámbitos, en las áreas más inesperadas, la gente está proyectando el mito del héroe caído, renacido, de la redención. Sí, las mismas historias, sí, lo que hablamos. Sí, la historia de Star Wars, ¿sabes? O sea, sí, todo. Y una vez escuché una cosa que me llamó la atención, que era Star Wars realmente, la esencia de la historia es caída. ¿Cómo es? Ascenso, caída y redención. No, ¿cómo es? Ascenso y redención de. Ascenso, caída y redención de Anakin. Sí, de Anakin, de Darth Vader. Ascenso, caída y redención de Darth Vader o de Anakin. Uh-huh. Y ese es un esquema que al final lo vemos en un montón de sitios. O sea, ese rollo del tío malo, el tío que ha hecho algo muy malo, esa persona que luego tal, que se redime y luego cuenta su historia desde la enseñanza constructiva y tal. Es el blockbuster perfecto. La película del año. La mayoría de las películas son muy parecidas, tienen la misma distribución de variaciones, evidentemente, y hay formas de contar historias más lineales, menos lineales, actores, o sea, directores que hacen sus giros temporales incluso, pero la mayoría de las historias son muy sencillas si quieres que sean eficaces y necesitan, entre comillas, darse un tiempo, pero pasar por todas esas fases de la máxima depresión y cuando el héroe parece que lo tiene todo perdido y que no va a ser capaz de salir de esa, hasta el gran momento en el que todos esos problemas que hubo a lo largo de toda
la película o que te van preparando encuentran solución y en un momento apoteósico pues se solventa el problema, o se consigue a la chica, o se vence al malo, al final las buenas historias están entre comillas definidas y tienen 4 ingredientes. Y de fondo yo creo que nos cuesta mucho aceptar la maldad real, es decir, que haya cosas que no tienen arreglo, que no tienen solución. Que venza la maldad, el asumir que puede pasar o que pasa, que no es toda una película, que al final a eso te refieres. Me refiero a que en estas historias siempre hay un lado bueno que prevalece, siempre hay un lado bueno que al final acaba definiendo al personaje tarde o temprano después de una serie de desarrollos. Uh-huh. Y acaba siendo lo que le caracteriza. El tío es bueno, luego cuenta y tal. Y esa historia de que al final hay esa bondad innata, inherente, metida en ti, pero que no sale por tus circunstancias. En el fondo estás justificando al personaje por sus circunstancias siempre. No asumes que realmente hay algo malo o incorregible de la persona. Y eso creo que nos pasa como personas, no solo en el cine y en estas historias y tal, que yo lo veo, por ejemplo, eso, Darth Vader, ¿no? Porque gusta, porque al final es bueno, ¿no? Porque al final el tío... Bueno, es icónico. Seguramente que las primeras 15 salas que vieron y salieron antes que nadie, la mitad pensaban qué malo el de la espada roja. Lo que pasa es que pasan no sé cuántos años y ese malo se convierte en algo icónico también. También es verdad que atrae mucho un personaje malo porque es misterioso, es inescrutable. Y, por ejemplo, yo de pequeño me encantaban los personajes malos. Eran mis favoritos, eran mucho más elaborados, más complejos, más guays de diseño. Y yo me pregunto a veces ¿por qué? ¿Por qué es incontrolable? ¿Por qué es poderoso? Es la ejemplificación del poder del tío que, o sea, del bicho, de lo que sea, que no mira a los lados, que sigue su ruta, que es implacable y tal. Aunque tú teorizas que eso no es bueno ni para la convivencia, ni para la vida, ni para nada. Pero los personajes malos siempre tienen un carisma especial. Son icónicos, o deberían ser icónicos, porque para cualquier héroe en una gran aventura, la única forma que tienes de medirlo, entre comillas, es el enfrentarse a... Y no tiene por qué ser necesariamente un malo, ¿no? Yo también tengo mucho recuerdo de ser niño y no gustarme las películas que no tenían un malo. Que al final todas las películas tienen un malo, lo que no tienen necesariamente están personificadas en ese señor con la vara y la barba larga, que es un mago malvado, que... O sea, no todas las películas tienen a un Jafar, no todas las películas tienen al del Rey León... Pero en todas las películas existe. Lo que pasa es que es mucho más mascable o mucho más aceptable o tiene mucho más potencial de volverse un icono, algo que es fácilmente identificable, un personaje, claro. Es un personaje que canaliza toda la acción en contra de... O sea, el que al final le da un poco vértebra a la historia, es el que crea los problemas, el que rompe el equilibrio, crea el caos. Es verdad. Y el hecho de que haya un ser en una historia capaz de hacer eso es una manifestación como de poder, ¿sabes? Como decir, este tío tiene poder, o este ser tiene poder. Maléfica, Jafar, ¿cómo se llama el del Rey León? No sé. Scar puede ser. Scar. Todos son misteriosos porque son los que traman, los que quieren romper el equilibrio del héroe que vive con su familia, con todo el mundo feliz. Nada cambiaría, sería un rollazo, ¿no? Y lo importante es que son lo que permite al héroe cambiar, porque todo héroe tiene que pasar por un cambio, o todo héroe tiene que pasar por... No se atreve una comedia romántica, no se atreve a pedirle salir a esa chica porque es el feo, el gordo, el de las gafas de la clase, o no se atreve a superar ese trauma que tuvo en su pasado y que ahora le permite evolucionar. Y según el género, ¿no? Siempre existe ese algo que el héroe tiene que cambiar, algo que no está funcionando de una forma o de otra y que tiene que sobreponerse a ello. Y el malo es la motivación principal para en cierta manera garantizar que argumentalmente va a haber ese viaje que el héroe necesita para tener ese cambio, que al final luego se puede también acabar de simbolizar, ¿no? Con la derrota del enemigo o del antihéroe. Es el catalizador del cambio del héroe, que es lo que necesita realmente la película para ser un círculo completo y que haya esa satisfacción. Sí, pero bueno, eso redunda un poco en la idea de que al final ningún héroe sería tan interesante si no tuviera la opción de definirse como héroe a través de esas acciones en un contexto que define el mal, define... Por eso a veces pienso que también en relación a otra cosa muy diferente, que a veces incluso la sociedad necesita, o cuando más... los momentos que marcan la historia de un país, de una región, lo que sea, muchas veces son las guerras,
porque es cuando más claramente identificas al malo y provocas una acción común. Por ejemplo, España yo creo que nunca estuvo tan unida como con la invasión francesa en la guerra de la independencia y tal. Como la final del Mundial. Bueno, y también, esa fue la siguiente. Fue esa y la siguiente. Sí. Siempre ante el enemigo extranjero, entre comillas, ¿no? Pero es muy interesante porque parece que todo lo que... Porque ahí es como que se cuestiona tu... O sea, como que pones algo en riesgo propio, ¿no? O sea, de lo que ya tienes. Es como que te trastocan tu entorno, lo que tú conoces y tal, y entonces es como que tienes que defenderte. Ya no piensas en los problemas mundanos del día a día, en lo que pensabas el 90% del tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede aplicar, ¿no? Esta metáfora de las pelis, ¿no? De los malos, el héroe y tal, incluso a cómo reaccionamos como sociedad, que a veces necesitamos identificar muy claramente un enemigo, un objetivo, un tal, y ver incluso su impacto real. Por ejemplo, el cambio climático nos cuesta un montón, pese a que si escucháramos a los científicos un poco más, sabríamos, todos tendríamos claras las evidencias y diríamos, jolín, pues esto va a pasar, esto es un problema, pero claro, es a medio plazo. Es la rana que está hirviendo en el cazo. ¿Sabes? O sea, que está hirviendo a fuego lento, va subiendo la temperatura y no te das ni cuenta, no reaccionas. En cambio, si ya quema según metes la pata en el agua hirviendo, ya entonces te echas para atrás, ¿sabes? No sé si lo has oído, eso sí, de la rana. No, la rana en concreto no, pero entiendo lo que me quieres decir. La metáfora, ¿no? Y yo creo que se puede un poco aplicar, ¿no? Que siempre reaccionamos cuando lo tenemos súper claro, ¿no? ¿Contra quién? Será seguramente que es algo evolutivo, porque muchas de las amenazas que teníamos que enfrentar en los primeros compases de nuestra existencia en este universo eran más directas, más físicas, y dependían más de ser consciente en cada momento de lo que pasaba en el entorno. Evidentemente, según vas socializando, y muchos de esos problemas y muchas de las soluciones a los problemas ya dependen de sistemas, de personas, Eso es algo que está lejos de tu naturaleza, entre comillas, el sistema. Dentro de tu naturaleza más primal, de cómo tú reaccionas a través de tus sentimientos humanos, supongo que estará algo más cercano, más directo. Quema, parto la mano. Ahora, va a quemar no sé cuántos minutos porque un aparato que no entiendes va a tener un efecto en otro aparato que tiene efecto en un sistema. Es como en plan, sí, es una amenaza, pero Sí. dices tú, tu humano chimpancé, evidentemente tu gran humano racional, y evidentemente la gente no va por ahí chocando con cualquier amenaza que presenta el mundo o el sistema. La gente se prepara y tal, pero ahora la verdad acaban teniendo que llegar notificaciones a casa de que falta por pagar esto, o tienen que acabar llamándote no sé dónde para que acabes de hacer no sé qué. O sea, nuestra tendencia no es resolver. Es resolver, tengo hambre, cazo. Tienes una necesidad y por tanto y eso también lo pienso a veces, ¿no? Digo, somos más reactivos que como que anticipativos, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces si tienes muy claro el problema y incluso cuando no es una urgencia eres capaz de anticiparlo, pero hay veces que cuanto más complejas las situaciones y cuanto más escapan de la responsabilidad individual, sino que ya pasamos a la colectiva, donde a veces eso, una acción positiva de una persona en pos de encontrar esa solución se compensa con una negativa y al final estamos un poco paralizados. Ahí es que la sociedad, cuando de verdad se mentaliza de que tiene que cambiar algo, de que tiene que reaccionar y tal, es cuando ya el problema se le ha echado encima. Y también cuando te afecta a ti, porque es fácil, entre comillas, empatizar con otra persona o con la situación de otra persona, más si es una persona cercana a ti, o si estás escuchando esa mala noticia o esa mala situación directamente de esa otra persona. Pero la verdad, tú te vas a tu casa y tienes otra cantidad de problemas a los que lidiar. Una gente a un nivel, otra gente a otro. Algunos son cosas banales que para otras personas son minucias, y otros son problemas tan jodidos, por así decirlo, como no llega agua y tengo que ir con un cazo al pueblo de al lado caminando 10 kilómetros. Cada uno tiene su escala de problemas o no. Entonces, sí, somos capaces de empatizar, o somos capaces de mirarnos como lo ideal, ¿no? Que sería como especie, ¿no? A nivel más amplio, si es que queremos ponernos una etiqueta, porque en verdad cada uno somos individuos. Entonces la única etiqueta que puedes poner es: pasamos por este proceso de conocer y de vivir y de experimentar el mundo. Unos con unos ojos más claros, otros más oscuros, otros más altos, otros más bajos, pero es... Y esto, relacionado con esto, también me hace pensar que sí, que muchas veces eso, reaccionamos por empatía, ¿no? Pero que también, bueno, efectivamente, la empatía es cuando tú tienes esa conexión con esa persona que te hace verte a ti mismo en alguna similitud con tu vida. Podría ser yo, en otro universo podría ser yo, ¿sabes? Sí, pero muchas veces hay una tendencia a pensar en este tipo de cosas que nunca vas a ser tú, Por eso a veces te simes de la responsabilidad. Y tú eres un poco, sálvese quien pueda, un poco, a ver si yo me puedo escaquear de... Por mucho que incluso todos somos un poco así en algún ámbito de nuestra vida. Siempre es como de... ya no hablo de responsabilidades sociales ni nada, sino cualquier que cosa, siempre pienses tonterías. que eres la excepción. Es el efecto spotlight también un poco de... Tú, ¿sabes?
como en una rifa. Por eso la gente apuesta, porque al final dice siempre, no, ¿qué más da la probabilidad, no? Igual soy yo el que... Tal, ¿no? Me tocó. Sí. O no te tocó, al final dices, ¿por qué me iba a pasar a mí lo que esta otra persona y tal, no? Que al final somos iguales que en la tribu. Necesitamos esa conexión. Esa conexión, esa proyección ahí, ¿no? De alguien con quien sentimos algo, un paralelismo muy claro, ¿no? Es que no tenemos otra forma más de conocer. Las herramientas que tenemos son las mismas. Algunos vamos quedando más miopes con los años, sí, o pueden ir cambiando, pero las herramientas que tenemos son las mismas y ya las conocemos. No vamos a... Quitando lo que hablamos otras veces, experiencias místicas o chupar sapos, no vas a ser capaz de tener una forma distinta de percibir el mundo a como la percibes. Luego, ¿cuál es la única forma de ampliar el espectro? Si tú sensorialmente no puedes llevarlo a más que lo que ya sabes hacer, tocar o probar, o el mundo da para X experiencias, entre comillas, es muy amplio también, pero los demás, la respuesta es los demás. Los demás viendo el mismo mundo que tú, o la misma supuesta realidad que tú, están viendo un mundo completamente distinto. Entonces puedes simplemente expandir la forma en la que ves el mundo y en la que percibes el mundo conectando con los otros, y a cualquier nivel se traduce en todo. Evidentemente el ser humano es un ser social, aunque te hayas convertido en el último persona huraña en una montaña que no quiere conexión con el mundo y tal. El último mono. Aunque te hayas convertido en el último mono, en la última montaña, sigues de una forma o de otra pensando a los demás, aunque sea con resentimiento. O sea, estamos hechos para eso, estamos diseñados para eso. Para ser hasta cierto punto egoístas, quizá. También, sí, pero para necesitar de una forma o de otra disfrutar de nuestros logros o sufrir nuestras penas en compañía. Sí, cada uno tiene... Y esa es la belleza también de la vida, ¿no? Cada uno siente las cosas como... Incluso aunque todo el mundo las viva... la misma experiencia humana, ¿no? Cada una es totalmente diferente, ¿no? Y parece un tema muy manido, pero al final es verdad que muchas veces los sentimientos, por ejemplo, ¿cómo podemos decir, asegurar que lo que una persona llama amor es lo mismo que la otra persona llama amor? Es muy diferente, pero tenemos el mismo término para todo. O lo mismo que una persona llama miedo o no, o lo que siente en distintos momentos de su vida. Somos una cosa en constante fluir y en constante cambio, y de una persona para otra cambia mucho. Aún así nos referimos a todo con el mismo término porque somos personas que encontramos ese patrón en común, pero que es verdad que es totalmente intransferible el nivel de intensidad o de particularidad con el que cada uno experimenta ciertas cosas, ¿no? Y que, bueno, de algún modo... Al tiempo al Neuralink. Sí, bueno. Ahora mismo está en lo que hablamos también en otro episodio. Ahora mismo es tan complicado el tener una conversación como la que estamos teniendo. Es tan lento, es tan patoso. Hay que pensar tanto las cosas, hay que usar tantas palabras para ser un mínimo de preciso. Si el tema es un poco más delicado o menos. ¿Cómo demonios vas a saber ni siquiera lo que tiene la otra persona al lado? Que ya se está comunicando contigo con esa forma, con el lenguaje. Cada idioma, algunos mejores, otros más efectivos, otros menos, pero en esa forma discretizada de enlazar fonemas y sin más. Es una cosa, tú la ves normal porque eres un ser humano, pero ves a dos piedras haciendo ahí intercambiando información y te parece lo más antiguo y arcaico del mundo. Mientras que dos alienígenas, los alienígenas ni hablan en las películas, bro. Ves a dos alienígenas ahí místicos. Claro, esa gente ya está conectada, llevan el Neuralink 257 y no tienen ni qué hablar. Hacen así, ¡fium! Llevan por la vacuna del COVID-500. Claro. Entonces ya tienen el 5G ahí. Episodio 2597 millones. Este episodio no es escúchatelo 1 hora y media, es en plan, dale al botón y descárgatelo automáticamente ya está, y disfrútalo. Pero al mismo tiempo eso, eso a mí me despierta varias cosas, ¿no? Varios temas, ¿no? Uno es, lo primero, lo hablamos también, que era, el cerebro es tan complejo que yo digo, Neuralink es muy ambicioso. La idea, el camino a seguir, está muy bien, pero... el enfoque de poner ahí unos sensores implantados en el cerebro y tal, a mí me hacía gracia que Elon Musk hablara de que el metaverso le parecía invasivo, porque hizo la comparación de ponerse una cámara dentro de la nariz, como diciendo, en el fondo, como ir ahí con las gafas estas especiales. Creo que lo mencionaste el otro día, sí. Sí, pero ponerte un implante en el cráneo, ostras, eso es un pelín más invasivo. Bueno, digo Neuralink, pero lo que sea. Si al final molaría, evidentemente, llegar a ello biológicamente. Sí. Pero biológicamente tienen que pasar años y años y años y años para que estemos como los avatares, para que tengamos una coleta Bluetooth ahí y nos miremos y llegue si no, va a tener que ser con
con aparatín en la cabeza, a lo burro. En algún momento va a haber que cruzar la línea y hay gente que ya, 4 frikis, entre comillas, ¿no? Si buscas un vídeo en internet, esta gente también, futuristas, o sea, piensan ellos que son, que se ponen ahí un sensor místico extra para tener un sentido de más o no sé cuánto. Sí, la típica noticia del cyborg español, que era de aquí, de Cataluña. Con una antena aquí colgando a la cabeza que siente no sé qué frecuencia, no sé qué vibración, o no sé qué. Era un tío que, es que esa era una noticia que leí en su día, que tenía un sensor en la cabeza que le permitía, no sé si era oír los colores o algo así. Lo que sea, Era es difícil también sinestesia. describir cosas que no puedes sentir, ¿sabes? Sí, pero que quitando 4 frikis y medio, que era el punto, quitando 4 frikis y medio, todavía no se ha cruzado ninguno, no se ha tenido que aceptar socialmente, el ser humano se está empezando a mergear con la tecnología. Que es lo típico que se dice de que tienes un móvil en la mano, ¿no? Ya eres un cyborg, entre comillas. Pero todavía no es algo, es invasivo es la palabra, no es algo que hayan tenido que abrirte para ponerte que eso es algo más que le da miedo a la gente, pero va a llegar un momento en el que esto va a ser el efecto de la última croqueta, que va a ser hashtag la última croqueta. En algún momento vas a ser el último de la fila y tú no tienes bracito biónico. El resto de niños tienen bracito biónico y están ganando los partidos de tenis como cracks, o están abriendo botellas con la mirada, con o dientes de metal, ¿no? Ahí. Lo que sea. Ellos ya tienen el upgrade y tú eres un humanucho de segunda. Y va a llegar un momento en el que no vas a ser de la resistencia, de los cracks que dicen, no, me mola lo natural, el cuerpo el de verdad. Porque va a llegar un momento en el que no vas a ganar la medalla olímpica. Sí. Ya pasa ahora, porque al final, a ver, la clave de todo esto es que cada generación tiene referencias diferentes y lo que a una generación le parece un horror, a la siguiente generación le parece un poco más normal y un poco más normal. Entonces ahora yo veo a la peña bailando en TikTok. Yo, por ejemplo, no tuve TikTok en mi vida. La involución. No tuve TikTok en mi vida. Ahora tenemos TikTok para el canal. Para bailar, para aprender a bailar. Para bailar, nada. Eso es para el Patreon, ¿no? Y tal. Para los DJs. Para los DJs, que nos paguen por ponernos a bailar. Por bailar. Sí. Ni que pagar bien, para eso. Pero eso es tier 5. Pero yo veo esta gente, es lo primero que me sale. Una adolescencia ahí súper expuesta, con muchísimo menos, no sé, reticencias a salir ahí delante de una cámara, a sonreír, a impostar, a tal. Digo, ostras, tío, esto es alienígena para mí. O sea, pero ves, ahí hay un salto generacional de unos pocos años, pero al final ya se nota, ya es una tecnología o ya es una forma de vivir las redes sociales diferente. Abraza el cambio. Y otros 10 años más, esos otros dirán, hostia, este tío, ¿pero qué está haciendo? Tal. Sí. Los que bailaban en TikTok, ¿sabes? Estarán en plan todo, boomers, todo es lo que hay. Por eso lo viejo tiene que desaparecer y tiene que aparecer lo nuevo, porque lo viejo está lastrado. Pero también hay que valorar lo viejo. Sí, evidente. Pero el punto al que voy es que precisamente lo que estás diciendo es que aunque quieras conectar con eso, va a llegar un momento en el que dejes de conectar, aunque seas el más moderno, el más abierto de mente. Va a ser una persona de... Podrás aguantar más tiempo o menos tiempo. Del mismo modo que hay gente de nuestra generación que con 20 años ya se convirtieron en el señor que son ahora. Entre comillas, hay gente que lo abraza rápido y que dice, yo ya pasé mis 15 años, ahí es donde yo estaba a la moda, llevaba la camiseta de Rip Cool que tocaba, o tenía mis ideas más, o investigaba nuevas cosas, y eso ya es mis años de investigador, mis años de conocedor, mis años de no sé qué, y ahora ya abrazo este estilo y sigo con el pelo de punta de la sudadera de Rip Cool. ¿Sabes lo que te digo? Siempre va a haber... Y va a haber gente que va a saber mantenerse con la mente abierta de otra forma, que va a ser más, formless, shapeless, ¿no? La del Bruce Lee que nos gusta tanto a nosotros. Sí. Ahí está. Pero aún así, esa gente que sea... Desde algún corner hay un punto, ¿sabes? Que no ven. Hay algo que la inmensidad de todo el tiempo que ya pasó atrás les entierra o les deniega el ver X ángulo. Por eso, 200 años igual de DJ quieres vivir, vale, pero mucho más vas a acabar... Sí, sin perspectiva. Yo creo que sí, que estamos hechos para que todo lo que vivimos en esta etapa primera de la vida... Y vidorra, joder. 80 añazos si tenemos suerte, o 90, o 120 en el metaverso. Sí, mira, el otro día me dio por... Bueno, voy a acabar con esto, pero me dio por buscar cuánto vivían los dinosaurios. Pero vivir me refiero de vida biológica, ¿vale? O sea, de la esperanza de vida y tal. Y yo no me acuerdo. Había mucha variancia, en plan, dependiendo si eres un dinosaurio o otro. Porque supongo que no será la misma... Yo no profundicé mucho, pero vi por algunas especies y traía, pues se sugerían y tal, 30, 60 años, 50, 40, ¿sabes? Me refiero a que, con esto quiero decir que, a ver, hay animales ahí fuera con un metabolismo súper lento que viven 200 años. Sí, tortugas estas místicas que llevan 5.500 millones de años viviendo y tal. Pero animales sociales o depredadores, o como son los seres humanos, con un metabolismo más rápido, ¿sabes? Que estamos, vamos a decir en eso, más en la liga de un dinosaurio, de un mamífero y tal. Ostras, tío, vivir 80 o 100 años
es una barbaridad. Yo creo que en la historia de la Tierra, ¿cuántas especies con un metabolismo similar al nuestro han podido llegar a eso? Ya de por sí es un privilegio, ¿sabes? Y somos unos mierdas, entre comillas. La mitad de las bestias, las alimañas y los animales que hay por ahí en lo salvaje nos pillan un día de medio lado y a la mitad a nosotros nos desgracian. Un jabalí, ¿sabes lo que te digo? Que le sacas 5 cuerpos, no 5, depende cómo sea el jabalí, ¿no? Pero un jabalí te desgracia si se pone ruso. ¿Sabes lo que te digo? Y no tienes mucho más que hacer. Y tú aquí estás disfrutando de los privilegios de ser el primero, el de arriba, el pico, en la cadena alimenticia. ¿Sabes lo que te digo? Eres el señorito. Sí. Y es una mierda que pasas 3 días sin ir al gimnasio y toda la espalda. Yo a veces me pregunto, ¿no? El pico de desarrollo de un ser humano para, por ejemplo, para luchar contra un animal. O sea, imagínate que tienes toda la musculatura, todo tu cuerpo... Y callo, ¿vale? Y callo. Sí. Porque da igual que estés muy de gimnasio, si no te dio un muflonazo, un golpe a la cabeza nunca, te va a desnucar igual, aunque estés muy fuerte el gimnasio. Y callo. Señor curtido. Sí, un tío curtido que esté con el cuerpo de eso, de haberlo entrenado para eso. De ¿Cuántos frotarse. asaltos le aguanta hasta, vamos a decir, ya no digo un lobo, un jabalí, tal? Es que pocos, ¿eh? O sea, yo no creo somos blanditos. Tenemos suerte de que nos organizamos entre nosotros, dejamos de pegarnos y empezamos a construir carreteras, edificios, pistolitas, pum pum y tal. Flechas. Porque si no lo tendríamos jodido. O por eso mismo, en cuanto esto se ponga complicado, el asunto, se te van a olvidar todas las pijadas del mundo, del primer mundo, rapidísimo. Y esto se va a convertir en territorio jabalí, ¿sabes lo que te digo? Literal. Sí, territorio Jabaliland, ¿no? Borderland. Pero con todo eso puede durar un rato. Pero yo también, mira, estuve una vez en una charla que me flipó, que en el Planetario de Madrid, que se llamaba El Mono Asesino. Padillens nada más, ¿no? Padillens, sí, de la ciencia o Padillens en general. Sí, yo creo que la mayoría éramos bastante. Tira. Entonces era una proyección de una parte de Odisea en el espacio. 2001 Odisea en el espacio. Y no sé si sabes que al principio de la peli sale una secuencia, bueno, es una parte en la que son como unos australopitecos, hay unos antecesores, en un medio ahí de una especie de sabana, luchando un grupo contra otro, y tú les ves el miedo que sienten, el grupo ahí pues cobijado ahí en una cueva y no sé qué tal, y oyendo ruidos de depredadores. O sea, les ves totalmente vulnerables, ¿no? Y ves que les gana la partida por una laguna otro grupo similar, a base de fuerza. De repente, pues, esto es un spoilerazo, pero bueno, de repente pues ves que... Muchos años ya. Sí, no, que reciben, bueno, uno recibe una inspiración, no digo cómo y tal, encuentra una herramienta, convierte un hueso en una herramienta, le gana la partida, y entonces como que ahí empieza el desarrollo humano, la tecnología, ¿no? ¿Por qué estaba contando esto? Hablando de Jens. Hablando de Jens, estaba contando... Ah, sí, lo del mono asesino. Estaba diciendo que lo que querían decir es que Stanley Kubrick, en aquella época, quiso transmitir una idea, quiso congeniar con lo que estaba de moda en aquel momento, lo que se aceptaba como uno de los mayores catalizadores del desarrollo de la inteligencia humana, o de los seres humanos como somos, que era la competitividad, la violencia, la agresividad como algo para imponerse al medio y a la naturaleza. Y por eso la teoría del mono asesino, él lo incluyó a través de eso. Pero desde entonces salía Arzuaga, el arqueólogo, el especialista, bueno, en evolución humana, el antropólogo, hablando de cómo había cambiado todo desde entonces, y de que al final lo que dominaba la biología humana era la selección un poco de genes en torno a la biología social. O sea, a que estamos más hechos para acumular más información de nuestro entorno, del que hace el vecino, o qué hace no sé quién, o cómo están conspirando contra mí, o con quién tengo que ser amigo y tal, para movernos en grupos sociales. Que al final yo creo que, aunque acabemos a leches en un entorno natural, ahí en plena guerra, con escasez de recursos, también vamos a colaborar al final para luchar contra otros grupos. Sí, hombre, claro. Porque si nos juntamos tú y yo podemos pegar al de enfrente. De toda la vida. Bueno, ganas no te faltarán, ¿ok? Sí, hombre. Y sigues queriendo calor humano de todas formas. Claro, Te decir, no es que de repente todos contra todos. En plan, todos contra todos, entre comillas, lo que te interese. Sí. Pequeños grupitos sin más. Tribalismo, literalmente. Ni NFTs ni leches. Tribalismo de verdad. De tú y yo aquí atrincherados con estos sacos de arroz, y la semana que viene a buscar provisiones al centro de Madrid y... Sí, está claro. A ver, yo creo que al final... Con una escoba, porque no tenemos Yo no tengo Pero aprenderíamos de nuevo a hacer flechas y a afilar piedras. Sí, tardaríamos 7 generaciones. Estamos tú y yo para hacer flechas. Te veo a ti haciendo flechas. Yo cojo ahí maestro arquero. Algún altavoz de esos, hago alguna virguería y saco... Sí, una sartén buena. Una sartén buena, dar un sartenazo alguna.
¿Nunca te has planteado el escenario de que de repente, de un día para otro, te levantas y es un apocalipsis zombie? ¿Qué harías? Sí, desde luego, soy un maestro en sacar esta conversación. Sí, adelante. No, pero las conversaciones estas post-apocalípticas son un clásico. Sí, es una sí. forma de fantasear con qué podría pasar, qué podríamos hacer. Y además, si estás con más gente, da gracia rápida, porque te obliga a ponerte en situaciones muy Joder, insospechadas. Sí, es como una mini partida, dagas y dragones ahí en el sofá. Sí, sí, y yo creo que nos pone mucho el mainstream, ¿no? De lo que consumimos mucho en esa situación, porque es que es un tema muy, muy, muy repetitivo, pero que no nos cansamos. Yo he tenido una época en la que tenía un sueño recurrente, que era un apocalipsis zombie. Y era un mix, el escenario, todo el setup, era un mix de varias pelis. Una era Soy Leyenda, ¿sabes? La de Will Smith, ¿sabes? Sí, sí. Otra era Los Serrano. No es broma, no, esa no. Era... ¿cómo se dice? Guerra Mundial no, Z. Guerra Mundial Z, sí. Guerra Mundial Z. Y bueno, era como... Había como escenas y cosas como que estoy seguro que venían de ahí. Y bueno, pues era una imagen, me acuerdo, que con unos amigos y tal, en mi casa, y luego teníamos que ir como a un supermercado y no sé qué. Y era un sueño recurrente. Era como un videojuego. Era Estarías como... viendo The Walking Dead aquella. Sí, sí. Se te coló ahí una temporada en la cabeza. No me acuerdo, no sé si era esa época. Tus Pero... sueños de protagonizar un serión en Hollywood. Que si quiero protagonizar. No, que eran tus sueños de protagonizar un serión en Hollywood. No te creas, no te creas. No sé. Ese tema me gusta, pero tampoco es como que prefiero pensar en ello, ¿no? Hay una peli también que Hay es que mucho pensar, más... hombre, si no luego te llega y no sabes cómo. Es como todo, si tienes una opinión preconcebida respecto a un tema. Sí. Tienes una guía de la que partir. Lo primero es pensar. Si el fin del mundo no es inminente, o sea, o te quiero decir, está viniendo un pedrusco, nos acaban de decir en la tele que nos quedan 3 horas, como la película esta, ¿no? The Don't Look Up. Ahí está. Sí, sí, sí. Te quedan 3 horas, pues ¿qué haces? Pues nada, pues cogemos, no sé, la comida más, nos hacemos un cachopo y nos bebemos de un trago, ¿sabes lo que te digo? Ahora, simplemente ha habido una recesión, pero no en sentido económico, en el sentido global. Ha habido una recesión, acabamos de ponernos aquí en la edad de piedra. Otra cosa jodida, o no hay tecnología o lo que sea. Y esto va para largo, entre comillas. Hay que tomar una semanina o 2 en casa pensando. ¿Sabes lo que te digo? Lo primero es pensar. Está claro. Esto no van a empezar las escaramuzas dentro de unos días. Vamos a tomarnos 2 días para pensar. No tenemos otra cosa que hacer. Estamos aquí sentados, tomando notas, pensando en cosas razonables y trazar un plan. Ahora que la cosa está muy jodida, tienes que tener una mochilina ya clave con el machetuco, las latinas de atún, las pastillas higiénico, purificadoras de agua, papel higiénicos de marica. Tienes que aprender a sobrevivir sin eso. De alguna forma podrás limpiarte por ahí. Bueno, a ver... si tienes una mochila con varios kilos de cosas... Yo solo describo lo que se vio en cuando tuvimos una situación próxima a eso con la pandemia. Pero es un colapso del primer mundo, no es un colapso de verdad. Se ríe la gente que pasó un colapso de verdad del COVID. Pero ojo, la gente lo que estuvo pensando es en encerrarse en casa, que es la primera tendencia que tendría mucha gente. No digo que sea lo óptimo, evidentemente no lo es en una situación así, depende del nivel del colapso. Pero mucha gente lo primero que dice es voy a encerrarme en casa en plan hurón y voy a sobrevivir a base de latas de atún, conservas... Tienes los días contados, ¿no? Que no quieres enfrentar la muerte rápida ahí fuera. Claro. Pero sabes que no vas a durar mucho, de una forma o de otra. En todas las pelis de este tipo siempre salen los personajes y eso, por ejemplo, Walking Dead lo relata muy bien y Guerra Mundial Z también, que primero se encierran. Y claro, ¿encierran para qué? Para que empeore la situación afuera y para que tú ya te hayan ganado todos los que han salido de la ciudad en ese tiempo. Ya tienen el saco de dormir, ¿sabes? Sí, es interesante esa reflexión, pero también hay gente que está muy loca con eso, ¿eh? Porque hay gente que ya... Me acuerdo el otro día que leí de una empresa de Estados Unidos que hace búnkers, pero que estaban a fuego, o sea, que estaba la gente comprando búnkers a lo bestia. Imagínate la combinación de cultura de armas legalizadas Nueva de Estados Zelanda. Unidos. Sí. Nueva Zelanda está llena de millonarios búnkers americanos con búnker. Pues ves. Porque tal y como están localizados, por lo que sea, será un pequeño paraíso para el fin del mundo. ¿Sabes lo que te digo? Nueva Zelanda. Sí. Te comes a los roedores gigantes que tienen por allí y tal. Tienen evidentemente comida para años, tienen sistemas para generar, se va a plantar patatas en el búnker. Si estás forrado, mucha de esta gente que tiene tantísimo dinero ya y que ya acumula más y más, muchos de ellos vivirán en paranoias con el que no me lo quiten. Porque también es a mayor stake, ¿sabes lo que te digo? Cuando estás jugando con fichas más grandes en el casino, las ganancias son mucho más grandes, pero las pérdidas son mucho más terribles. Esa gente está viva, atemorizada, mucha de ella, a que no les quiten el dinero, la posición o lo que sea. ¿A qué pasa si ahora el mundo se va a la puta y tenemos que de repente volver a repartir cartas? Porque todo esto que tengo aquí
que pone que tengo el banco es un número, que no significa nada. Soy un hombre igual que el de enfrente. Si el de enfrente viene, me da 4 machetazos, no puedo llamar a la policía porque estamos entre zombies o la glaciación o lo que sea. Sí. O sea, ahí de repente mucha gente, sobre todo la gente ya más adulta, tendría un problema ahí en la cabeza que sería, no serías como capaz de asumir que de repente todo ha cambiado así de golpe. Porque los jóvenes se adaptarían, ¿no? De una forma u otra. Pero para ti es en plan, yo ya soy este señor que trabaja en este banco y que hace no sé qué, y ahora de repente soy el mismo que ese de enfrente o menos. Por eso la sociedad da valores muchas veces en clave de la jerarquía social, es decir, de consecuciones de cosas abstractas y tal, pero al final todos somos seres de carne y hueso, todos somos seres... Se te olvida la salud mental en el fin del mundo, y si no mueres rápido, ya te lo digo yo. Bueno, sí, es que hoy tengo un mal día en el fin del mundo y tal, no me apetece, pum, muerta. Bueno, ¿sabes sí, lo que te digo? No hay esas... Yo creo que, a ver, todas esas comodidades de primer mundo, todas esas pijaditas, toda esa capa de tontería que tenemos todos de, ay, cómo me quejo por esto, ay, ahora no me funciona el wifi, ay, pasé media hora ahora que me cortaron el agua y no me puedo... Todas esas comodidaditas de ministritos, que somos todos unos ministritos en el primer mundo. Pero bueno, ojo, porque también aquí en el primer mundo se da una depredación y una competencia feroz que también muchas cosas... Por ejemplo, mira, yo a veces lo pienso, digo, hay muchas situaciones que la gente... Es verdad, sí, tú identificas claramente cuando tienes que huir de un león, ¿no?, en la naturaleza, y cuando no tienes que huir de un león. Entonces te da la adrenalina y tal. Pero, por ejemplo, los problemas de estrés crónico y de un montón de rollos de estos de... Cuando estás expuesto a un problema fantasma, a una especie de sombra constante que siente mucha gente y tal, pues por el estrés, por la presión, porque miedo a qué va a pasar, a cómo se va a adaptar, porque sabes que estás jugando el juego de la sociedad. Tú sabes que no te va a valer con irte a no sé, para alimentarte o para dormir, vas a dormir en el campo con una situación de estas, o vas a comer las cerezas del árbol y tal, ¿no? Sino que tienes que moverte en las mismas reglas de juego, y es un mundo competitivo que reproduce las reglas de la naturaleza en la sociedad. No creo que tengas tanto espacio en la cabeza, entre comillas, a nivel medio, cada persona es un mundo, lo que hablamos siempre, pero en la media, te quiero decir, la persona del futuro distópico no puede haber tanta gente con tantos problemas no voy a decir banales, porque para nosotros son un mundo muchísimas cosas, o nos pueden realmente afectar a un punto al que nos hacen sacar la peor versión de nosotros mismos o no haber sentido muchas cosas. O sea, evidentemente puede ser un pantanal también enorme y muy profundo para mucha gente. Pero en el momento en el que tu siguiente preocupación es si giro esa esquina no vaya un tío a pegarme un tiro, a comerme un zombie la pierna, o qué voy a comer mañana, o dónde voy a dormir esta noche, no creo que estés pensando en, ay, cago en la leche, esa tienda a la que entré no había Coca-Cola y había Pepsi. Está claro. No puede ser una cosa que hunda tu día y si no, no vas a sobrevivir, simplemente va a ser selección natural. Que es lo que al final ha imperado toda la vida, pero es verdad que hay una cosa que me gustó mucho, que hace un tiempo salió una noticia en el periódico y era una entrevista, creo que era, y era una arqueóloga que hablaba de cuando ella consideraba que era el primer momento en el que se podía hablar de civilización, y era a raíz de un fémur, creo que era, que había encontrado y tal, que estaba soldado porque se había curado, se habían puesto tablillas, lo que fuera, y se había curado en la vida de esa persona. Y ¿qué significaba eso? Que esa persona había estado viviendo con otra persona que le había ayudado a proveer los recursos que esa persona necesitaba mientras se curaba, pero que en un animal eso sería imposible. Un animal que se le rompe la pata... Amochao. Entonces, en una persona también, si tú vivías solo en la naturaleza, salvo que tuvieras ya todos los recursos ahí recogidos y tal, si tú no sabías soldar una pierna, también acabas cojo de por vida. Entonces, el hecho de que hubiera una recuperación de una lesión así ya era el primer signo de que había una colaboración. Y eso me encanta, porque dices, esto es lo que realmente hay detrás. En la sociedad y en la civilización hay competitividad, hay agresividad, hay problemas que derivan de todo eso. Es verdad que muchas veces hay gente que le encanta ser darwinista y decir, me refiero con el comportamiento humano en todos los niveles, ¿no? Evidentemente las leyes naturales rigen y la selección natural también, pero el mundo humano es más complejo. Entonces, es verdad que en la sociedad tenemos un montón de cosas en las que, bueno, pues eso, hay una selección y tal, pero también creamos cosas muy abstractas que no necesariamente son naturales y que a veces engañan mucho a nuestro cerebro de animal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, esto del estrés, los problemas mentales y un montón de cosas también derivan de ahí, de que no estamos hechos para... Por ejemplo, hay gente que se siente atacada o agredida constantemente, o que
no tiene al león delante, ¿me entiendes? Y que Sí, y también todos queremos sentirnos alguna vez la víctima. No digo todos literalmente, me refiero, pero que es otro papel a interpretar. Uh-huh. Aunque tú no seas una víctima real o lo que tú considerarías que podría ser una víctima teniendo en cuenta el espectro del planeta Tierra y de los sufrimientos que hay uh-huh. por aquí y por allá y las situaciones distintas que tiene que vivir la gente. Uh-huh. Pero para ti, en tu vida, en algún momento en el que la suerte no está de tu lado, las cosas no salen como tú esperas o tal, todo el mundo, y es una carta fácil de jugar y que hay que tratar de jugar con cuidado, tratar de jugar lo menos posible, porque situaciones duras en la vida te van a llegar, eres de carne. Seas todavía muy joven y has tenido la suerte de llevar una vida smooth, sin que haya habido muchos botes en el camino. Pero seas la persona más rica del mundo, con las mejores cartas en el inicio de la partida, en algún momento te va a llegar el dolor, el sufrimiento de una forma o de otra, una situación que te hayas buscado tú o si no el mundo te la va a buscar, porque de rositas no te vas a salir. Hay mucha gente que va a jugar a ser la víctima en una situación, o gente que es más proclive a ser victimista, entre comillas, uh-huh. porque también es el camino fácil te obliga, te pone en la situación de no está en mis manos encontrar una situación, el problema. Uh-huh. Entonces es un arma de doble filo. Está bien reconocer cuando una persona tiene un problema realmente o lo que es relativo para su escala tiene un problema. Está claro, pero a ver, eso es cierto, ¿no? Estoy de acuerdo en que coexisten las dos cosas y hay el riesgo de que a veces una persona utiliza ese discurso y esa reivindicación de otras a su favor y al final está creando, o sea, es una persona que no está en su misma situación. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me gusta nada cuando la gente dice estoy deprimido, porque hay gente que lo dice... No, me refiero en qué sentido. Usarlo ligero, sí. Usarlo a la ligera, uh-huh. porque la depresión es una enfermedad mental, es decir, es un problema químico, bioquímico, es decir, es un problema que te trastoca la forma en que la gente piensa, pero hay mucha gente que lo dice muy a la ligera, sobre todo incluso en el propio idioma en inglés, depressed, I feel depressed, es que se dice incluso más a menudo que en español. Uh-huh. Y dices, pues sí, que hay mucha gente que en realidad eso está creando pues un escenario que no es real y que lo dice, ya te digo, no porque tenga una enfermedad ni más bien estoy triste, que lo que quiere decir es que estoy triste. Muchas veces no le hace ningún favor. Volvemos a lo de antes, la ineficiencia del lenguaje también, las limitaciones que tiene, que es lo que... No sé con qué lo decías tú antes, pero ¿qué es estar deprimido? ¿Para una persona o para otra? Uh-huh. No hay forma tampoco... La gente va a utilizar los términos más ligeramente, menos ligeramente. No puedes expresarte perfecto matemáticamente en todos los sentidos y en todos los niveles. Sí, y bueno, y aparte es verdad que una cosa que tú dices es que todos sesgamos hacia nuestros propios problemas y ahí está un poco nuestras limitaciones, ¿no? Todos pensamos que somos el centro del universo y es inherente a nosotros, eso no podemos salirnos a veces, salvo que tengamos el... Chupar sapo. Sí, bueno, chupar sapos. Verte desde fuera y tal, hacerte humilde de repente. Me vale por ahora con el primer paso antes de eso, de la ayahuasca y todo esto. Yo creo que es el tener un relato que te permita a veces que te vuelva a la tierra con cierta humildad y de decir, vale, a ver, valora lo que tienes. Mira, esto de practicar... Sí, una experiencia tibetana, ¿sabes lo que te digo? No tiene por qué ser una droga o una sustancia. Puede ser una experiencia que te haga humilde, que te haga pequeño, que te haga ver el universo en toda su magnitud y ver que eres... Eso, lo que hablamos otras veces, un privilegiado, porque 4 polvos de estrellas se juntaron como se tenían que juntar. Y aquí estás tú disfrutando de este micro, de este vaso de agua. Exacto. O sea, el hecho de ya estar aquí, o sea, yo puedo estar metido en mi mente y haciendo que mi cerebro esté, ¿sabes? A ver, quiero decir, yo puedo estar diciéndome a mí mismo mensajes negativos uh-huh. A raíz de una situación que en realidad es completamente, es un mal menor, pero que en clave de mi vida, de mi día a día, como tú dices, yo no me tengo que enfrentar a sobrevivir en la jungla o en una situación posapocalíptica. Está en tu escala, relativo a ti. Sí, yo puedo sentirme de tal manera, pero yo sé que mi cuerpo en ese momento de que yo tuviera que sobrevivir, cambiaría el chip y diría... ¿Sabes? Next episode. No, y dirían, ya estamos a otra cosa. Y todo tendría mucha menos importancia. ¿Por qué no hacer eso a veces voluntariamente, conscientemente? De decir, hay muchas veces cosas que dices, joder, le das demasiada importancia y tú mismo eres consciente, racionalmente. Sabes que te estás dejando llevar, que le estás dando demasiada importancia, sabes que estos problemas son circunstanciales, que tienes igual un sistema de apoyo, que tienes una formación, que tienes una capacidad de adaptación, que eres inteligente o que eres lo que sea. O capaz en ese ámbito, sí. Que tienes tiempo ante ti, que eres joven o lo que fuera. O sea, cualquier situación tiene una doble cara a la que te puedes agarrar, a un cambio de relato. Somos egoístas temporalmente, del mismo modo, porque a la gente le cuesta ahorrar.
No solamente que estés siendo egoísta para contigo mismo, estás siendo egoísta para el contigo mismo del futuro. Sí, sí. Aunque tú seas... Estoy seguro de que sí, en 10 años puedes volver atrás, te dirías, disfruta más de esto, disfruta más de lo otro, tómate esto con más calma, esto es un problema de mierda. Es más lo que tú estás haciendo de él que el problema en sí. Seguro que los dos a nuestra versión nos contaríamos algo parecido. Sin embargo, tú ahora estás siendo egoísta para con el Alberto que está sentado aquí ahora mismo en esta línea temporal, en este presente. Estás diciendo... No puedo tener ese pensamiento de relajación, tengo que tener el pensamiento de tal, porque igual, sin más, y será también una respuesta muy evolutiva, muy de supervivencia, tengo que estar a lo de ahora. Te juzgas siempre en clave de lo que no tienes en el momento presente, en lugar de valorar muchas veces todo lo que has conseguido, toda la suerte, ya no solo de estar vivo, porque si lo que analizábamos esto lo habíamos dicho, ¿no? Que somos una pura y absoluta casualidad de las miles de millones Cósmica, de trillones de opciones cósmicas de que no existiéramos. Ya solo eso es algo que debería... Lotería. Ya tendrías que estar viendo el mundo desde el Dios me tocó. Sí, lo del espermatozoide, ¿qué tal? Eres tú. Hay que tener un poco, creo que un ego fluido, ¿no? Como llaman. Porque, o sea, es decir, que todo lo que te ocurre... sufrimos muchas veces por ello, porque no tenemos, porque conquistamos, porque tenemos éxito, porque tal. Bueno, un poco porque es inevitable casi, todos en distinta medida, alimentarnos de una validación externa. Pero también porque hay un ego herido ahí que está siempre necesitando ahí como... eso, tú dices el egoísmo, o necesitas siempre un indicador de que las cosas van bien según lo que tú piensas que es ese momento. Estás bien físicamente o estás en la posición económica que quieres estar o tal, y todos son completamente opiniones subjetivas y cosas que luego pasa un tiempo, miras atrás y dices tú, efectivamente, solo eres capaz a toro pasado, entre comillas, de valorar, hostia, qué feliz fui en ese momento, o qué bien se hubiera aprovechado ese tiempo pero tú egoístamente, temporalmente, egoísta viajero del tiempo, estás barriendo para casa en ese momento, para estar tranquilo en ese momento o para... Piensas que el tiempo es infinito y quizás hay un momento en tu vida en el que simplificas más porque te das cuenta que no. Tienes contacto con una pérdida personal o con uno de los grandes dolores de la vida, una pérdida, ¿no? O no sé, hay momentos que te pueden definir, pero que te hacen tomar una noción, una perspectiva de las cosas un poco más amplia, ¿no? Y luego también yo creo que, por un lado, es normal que si del mundo exterior a veces recibes rechazo, recibes pues una negación de cómo eres o tal, es normal que hasta cierto punto tú quieras una parte de tu vida agradar o que te marque o te traumatice o lo que sea, pero yo creo que muchas de las necesidades que creamos, o sea, que tenemos, las creamos nosotros por el ego. Es decir, el ego, quiero decir, yo distingo entre lo que nos... ¡Ay, gracias! Entre lo que nos crea la sociedad, que a veces es algo, bueno, pues... ¿Sabes? A veces tienes que protegerte de eso y tal, pero también tienes que protegerte de ti mismo, de tu, no sé, de qué tipo de mensaje te das. Voluntariamente, me refiero. El 95% de todos los problemas eres tú respecto a ti mismo, porque lo que hablamos el otro día, ni tú eres tan importante para el resto de personas, estás atrapado a vivir esta experiencia, mística, cósmica, desde tus ojos en tu cuerpo, ese es tu billete o tu tren. No tienes forma de empatizar más allá que sabiendo que los otros experimentarán algo parecido, pero lo que hablamos siempre, no eres capaz realmente de entender qué está pasando o qué no está pasando ahí. Hay personas que se pasan la vida, que le dan un sentido a la vida a través del trabajo y del propósito, ¿no? Y está bien, porque muchas veces va a ir alineado a tu favor. Tus acciones van a tener una consecuencia positiva si lo organizas bien, si estudias correctamente, si consigues tus objetivos, si eres ese tipo de persona. Y vas a avanzar y tu vida pasa. Y tú te vas a acabar definiendo en base a eso. Pero algo puede salir mal en cualquier momento. Puede llegar un momento en el que te quedes relegado, en que esa tecnología, o tú eres un profesional de la tecnología y te quedas desfasado, en que haces unos descubrimientos o lo que fuera y alguien hace otros, en el que alguien tira abajo tus descubrimientos. Una enfermedad, cualquier cosa que están todavía menos a tu control. Cualquier cosa puede ser, sí. Eso te pone ante el espejo de la existencia, porque al final dices... ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué es mi vida? ¿Hacia dónde voy? Yo creo que es toda la pregunta, Sí, no hay mucho más, toda la pregunta es esa. Sí. No, que al final dices una enfermedad también, porque te hace plantearte todas estas abstracciones con las que vivimos y al final tienes que preguntarte cuál es tu esencia de lo que tú eres, ¿no? ¿Y por qué es tan importante también para nosotros ser algo? Porque podrías tener, o podríamos ser, en general, habrá gente que igual piensa así, pero podríamos ser más... No estar tan preocupados por nuestra identidad, por nuestra huella del mundo. Y más preocupados igual
por el equipo en general, por la raza humana, o por del mismo modo que hay otras especies o animales o que tienen engranado dentro en cómo funcionan, en la química, en las 4 neuronas y media que tienen ahí arriba, la sensación de grupo, Sí. o hormigas, abejas, muchos insectos, bancos de peces, que parte de su naturaleza es precisamente entender, formo parte de esta unidad integrada o de esta red de o de... ¿Sabes? Sin embargo, nosotros pasamos la vida tratando de definir, mira, yo soy distinto en esto. Mira, yo llevo los cordones naranjas y tú no. Mira, yo llevo un mechón de pelo así. Mira, yo llevo esta ropa de este tal. O sea, somos como tan individualistas, más allá de que seamos muy sociales. O sea, tenemos esa necesidad de... También será evolutivo, me refiero. Si dejas huella o si eres más único, tendrás más posibilidades de evolucionar o de hacerte querido a la sociedad o lo que sea. No puedes esperar... No, salvo que vivas en el Estado comunista por definición, a que te llegue el maná y a formar parte de una red organizada por parte del gobierno. Tienes que encontrar ese sitio. Eso es lo que te va a hacer progresar de una forma o de otra. Pero es tan importante a veces, hasta detalles tan ridículos, el dejar tu huella, el ser tú, tu esencia, tu perfume y la guerra mental que tienes contigo mismo en tu interior por definir eso. Porque a veces incluso pasa con gente famosa, ¿no? Con gente que tú piensas desde fuera, desde... lo llano de ser un humanucho, un civil de segunda, ¿no? O una persona no conocida o que no está en el ojo público en la fama. Mucha gente tiene unos problemas terribles. Cuando tú dirías, Dios, para mí estar en esa posición tendría todos los problemas solucionados, ¿no? Económicos o de poder o de influencia o libertades. O esa persona triunfó en algo que a mí me gustaría también dominar o ser maestro de ese arte o de ese no sé qué, no sé cuánto. Y esa persona, para ella da igual cómo lo veas tú, cómo le vea... su madre, sus amigos, ellos están atrapados o arrinconados en una esquina que al final tienen que acabar eso, realmente una situación de depresiva o en un rincón del que tú mismo no puedes salir y te metiste no sabes muy bien ni cómo. Muchas veces estas personas, para llegar ahí, sobre todo si han construido esa riqueza o ese estatus, ellos mismos, ya tienen que tener una mentalidad, tienen que tener una serie de valores y un esquema en el que son presos de ello. Del mismo modo que tú eres preso de otros esquemas, ellos son de uno. Entonces, quizás tú dirías, qué locura, ¿no? ¿Cómo puede ser esta persona infeliz? ¿Cómo pueden estar en Hollywood medio alcoholizados? ¿Sabes? Un montón de actores. Y sin medio, sí, si fuera medio. Esta gente que tiene una villa en la Provenza o que tiene 50 casas o que puede tener 50 yates. Y estas personas es que parece a veces que disfruten sufriendo algunos de ellos. Todo lo que hay afuera no importa nada si realmente lo de dentro no está solucionado. O es casi tan importante lo de fuera como lo de dentro. Lo de fuera es algo más banal, es algo más... supervivencia, de alimentarte, de tener los nutrientes que necesitas para que el cuerpo funcione biológica y mecánicamente, ¿no? Uh-huh. Pero lo de dentro realmente es la brújula, el barco, hacia dónde vas, quién eres, cuáles son tus... en qué gastas el tiempo, no es nada más que eso, es en qué gastas el tiempo, qué experiencia recoges, que es lo único que puedes, lo que hablamos siempre en el podcast, ¿no? Los viajeros del tiempo, aquí es lo único que puedes realmente confiar que va para adelante, funciona de una forma, da igual cómo lo mires, unívoco. Total. Como no vaya bien la brújula, puedes tener la mejor nave del mundo. Ahí está, el mejor yate, lo que sea. Vas a acabar en la Antártida si estás yendo a Madagascar. Iceberg, ¿sabes? Sí. Acabas todo DiCaprio. Total, eres como la ardilla esta que va corriendo detrás de la bellota. Sí, la de Ice Age, ¿no? Que al final, al estudio, te das cuenta, ¿no? Le compraron el estudio y hicieron el guiño como sabiendo que iba a ser la última película de Ice Age antes de que cancelaran la propiedad intelectual. Le dejaron coger la bellota. Sí. Sí, pero y era como... Es DreamWorks, no es DreamWorks. Estas películas de Ice Age. ¿Cómo se llama el estudio? Bueno, no estoy seguro. No es Pixar, ¿no? No son pelis de Pixar. No es Pixar. No sé. O igual era un pequeño... Bueno, no estoy seguro, pero Ice Age es icónico. Nosotros crecimos con las pelis de Ice Age. Sí. No es verdad que él encuentra... Él o ella, bueno, no sé qué género es, encuentra la bellota esta y me estaba acordando ahora por algún motivo de esta serie que se llamaba Dinosaurios, ¿te acuerdas? Que eran todos como de goma espuma y tal. Sí, y que al final tenía un final como súper chungo. Que era muy rollo tipo Los Serrano. O sea, es como de... Yo en Los Serrano, te juro, no vi el final, pero siempre oí que el final... Era como una cosa chunguísima. Sí, como Novita se despierta y es todo el sueño de un niño. ¿Qué broma macabra es esta? O sea, es Next Level to Marco, aquel chaval que iba persiguiendo a su madre. Sí. Es como todo masoquista, ¿no? Pues lo del dinosaurio era acabando en algo rollo del cambio climático, como que todos ahí con una especie de glaciación, no sé qué movida les pasaba. Bueno, no sé, todo esto era a raíz de que... Bueno, sí, de que la brújula es importante que esté ahí y me hace mucho pensar en estas personas que viven en entornos totalmente aislados o en lugares con muy poco,
A ver, con muy poco dentro de unos límites. Evidentemente, si vives en la absoluta inmundicia, si vives sin recursos, si no puedes comer, si no puedes tal, no vas a ser feliz, no vas a estar complicado. Bastante ya es mantener la esperanza. Sí. Que es lo último que te ata a seguir vivo. Eso es lo que te digo, el tener esperanza de que tu situación va a mejorar. Porque es muy jodido, tiene que ser muy jodido cuando tienes 0 justos. No cuando tienes 150 para empezar la partida, 150 coins. Cuando tienes 0. Como... Y cuanto menos tienes, menos facilidad hay para que te acepten en círculos para hacer más. Tiene que ser un drama terrible. Sobre todo porque tú ya tienes esa expectativa de que hay algo por encima en lo que quieres entrar, porque ya partes de la carencia. La carencia es la que te genera la desesperanza y el lastre. Pero hay gente que... A ver, lo que quiero decir es que si tú ya naces en una sociedad en la que tú estás en la base y no hay un ascensor social... Y ves a gente triunfar y haciendo una vida maravillosa que encima te venden lo que les da la gana, no ves su alcoholismo o sus mierdas, sino que estás siempre viendo sus éxitos, su felicidad, sus menos risitas. Hoy en día con las redes sociales. Efectivamente. Sí. O sea, que te digo que si vives en la capital de Nigeria y estás en un empleo precario, no creo que seas feliz. Pero... Sí, o aprendes a ser feliz con poco. A eso era lo que me refería. Que hay mucha gente que sobre todo en entornos creo que más aislados de todas esas influencias. Por eso dije lo de Nigeria, porque digo, deja de ser un mundo conectado, ¿sabes? O sea, es un gran país, tal, pero digo, hay mucha desigualdad y me imagino que no hay tanto ascensor social o lo que fuera, ¿no? Pero si estás en un entorno totalmente aislado, es que hay gente que es feliz porque su esperanza, su expectativa de felicidad está en un plan con su familia o está en recoger no sé qué verduras de no sé dónde. Y yo, hasta cierto punto, creo que hay gente que está deseando volver a eso, del mundo de la tecnología, del que vivimos y tal, que ahora empieza su movida, su sueño de madurez es tener un huerto y meterse en una casa búnker a cultivar estar verduras. Estar tranquilo, estar más conectado a lo que es la experiencia humana. Sí. Porque eso, las 24 horas experimentando el mundo desde el punto de vista del cyborg no pueden ser muy sanas para nosotros. Igual que hablábamos el otro día, no es sano... a muchos niveles físicamente. No es bueno para tu cuerpo te lo dice, ¿no? Como decíamos en el podcast. Esto es lo mismo a jugada. Esto es sano para tu cuerpo, no es. Tu experiencia como humano es eso. La carne que tienes, la estructura ósea que tienes está preparada para hacer X cosas. No para vivir en este mundo tecnológico alienado en el que la pulsación de un botón que solamente tendría que tener para ti como ser humano las consecuencias mecánicas de que una cosa empuja a la otra, en verdad es una tecla que viaja a través de un aparato que se comunica con otro aparato más grande que manda una señal por internet y esa tecla significa compraste esto que vale. ¿Sabes? Está completamente... Tú moviste un dedo y de repente mira qué consecuencias tiene eso. Y eso extendido a casi todas las interacciones y comportamientos, quitando 4 cosas que tienes en tu vida y que son más mundanas y más normales y que son las mismas que puede disfrutar el chico en Nigeria, y por eso también puede ser feliz, porque puede disfrutar de la sonrisa de su madre cuando vuelve al colegio, o puede disfrutar del abrazo de su novia, o puede disfrutar de jugar con un balón de trapo y meter un gol y ser mejor que su amigo. Puede tener ese mismo placer o ese mismo disfrute que tienes tú, pero sin toda esta capa de sofisticación de mierda, entre comillas. Sí, porque la mayoría de las veces son cosas, lo que estamos siempre viendo son cosas que no puedes conseguir en el momento, es decir, cosas que no tienes, y eso al no tenerlo es la necesidad, te la crea y te mueve a consumir, y está hecho para eso. La palabra esa es la palabra, el consumismo, ¿no? Esa también cultura que tenemos ya del consumismo, y que se sabe que para que el motor del capitalismo funcione tienes que inyectar en el consumidor es el que hace que el sistema siga para adelante. Pero es insostenible, porque al final es el mundo tiene un límite, los recursos tienen un límite, y a medida a mí eso que me lo diga una inteligencia artificial súper mágica, increíble. No me lo digas tú. Bueno, hombre. Y si hay forma de... Y si yo lo soy, si hay soy forma un androide, ¿qué pasa? Sí, ¿Te vale? Tienes toda la cara androide. Vale. Tienes una pinta androide cojonuda. Con lo que disfrutas del brisket. No tiene pinta que seas no hay androide programa para disfrutar del brisket como tú lo disfrutas, Alberto. Esto es para engañar. El brisket... No hay androide. Sí. Bueno, pues mal hechos, están mal hechos. Cuando lo digo la inteligencia artificial, yo es lo que estoy esperando. Yo creo que antes de que nosotros nos demos cuenta, somos capaces de reaccionar a tiempo a las cosas o lo que sea, antes de todo eso tiene que llegar una cosa más lista que nosotros a ayudarnos, a echarnos una manina, porque nosotros eso no nos da para más. No da para más. No da para más, neno. ¿Sabes lo que te digo? Es literal, no da para más, neno. Es en plan, sí, estás ahí, tu pinzado en clase, ahí dices tú, pero si soy un humanucho, estás ahí haciendo integrales triples y ya tu cerebro humano te está diciendo, estás fuera lo tuyo, joder, tú lo que quieres es comer y el fornicio, que es lo que va a hacer que la especie vaya para adelante. Eso es lo que te está diciendo tu cerebro de humano. Y tú ahí estás,
estás intentando ver las relaciones entre esta acción que tú haces en tu compañía y luego en el cliente y luego en el sistema financiero y luego el Bitcoin sube y luego el Ethereum baja y luego no sé qué. O sea, estás alienadísimo. Sí, pero bueno, también hay placer, solo un matiz. Estoy de acuerdo en que estás alienado por problemas complejos superiores a ti y a veces tú te puedes especializar mucho en un tema y dedicar toda una vida a entender uno de esos problemas o dos, pero todos a la vez no, y ahí acabas desquiciado, ¿no? Acabas con las quitándote las plumas como un loro demasiado tiempo encerrado. No, pero que aparte también creo que hay un placer en lo abstracto, ¿eh? O sea, lo dijiste lo de las integrales y dije, bueno, estaba acordando de que leí sobre Pitágoras, que era famoso. ¿Era Pitágoras? Creo que sí. Que era famoso por ser muy despistado y tal, y que andaba haciendo dibujos de geometría en el suelo y tal, y que decían, esto sería una leyenda, un dicho, que se le olvidaba encender el fuego para cocinar o no sé qué. ¿Encender el fuego? No me acuerdo. Pero ¿no fue Pitágoras el que también... El famoso teorema de Pitágoras. Sí, ahí llegué. No, pero que ayudó a defender su ciudad de la invasión de los romanos, puede ser, y que utilizó Esos Leónidas. Esos Leónidas. No. Sí, era Pitágoras con los abdominales de Leónidas, ¿no? Seguro que los tenía. No, pero era como que ayudó a defender Siracusa, creo que era su ciudad natal. Yeah. Y con lentes y tal. Bueno, el despistado, el que se coñaban todos y luego, mira, creo que era Pitágoras. O sea, que me perdone aquí el estudioso de lo clásico que nos escuche algún día. Pues sí, todo esto venía a razón de que el interior, la experiencia humana, de esas cosas estamos hablando. Sí, la experiencia humana. La dificultad de eso. Hablamos de lo de los límites del mundo. Que te lo diga una IA, sí, porque... A la IA, sí, efectivamente. No hacemos una optimización de los recursos. Que es mucho más fácil eso que encontrar nosotros la respuesta, yo creo. O sí, que para cuando encontramos la respuesta, vamos, estamos tardísimo en muchos sentidos. Total. No, a ver, yo creo que una IA lo que nos va a dar va a ser una guía y posiblemente sería inteligente meter IAs, según cuáles, más adelante, todavía no, en tomas de decisiones o a la hora de evaluar la probabilidad de éxito de según qué cosas. Eso es de luego. Yo estoy hablando de crear eso. La gran singularidad. Sí. La que llegas tú. En el momento en el que sabes que llegaste a eso, ya sabes que estás ante un poder superior, entre comillas. ¿Sabes lo que te digo? Ya no es el... A ver si implemento lo que me sugiere el algoritmo, ¿no? Que es lo matemáticamente más probable o lo estadísticamente más probable basado en los datos que alimento. Sino que va a llegar esta cosa que hace conexiones a otro nivel que yo no hago y me acaba de decir... El problema es este y este. Que muchos de esos problemas seguro que ya sabes qué son los problemas. Pero cuando te lo dice Dios, cuando te lo dice la supería, igual ya te lo acabas de creer. Igual que muchas veces necesitas que te lo diga tu madre o te lo diga un amigo, te diga, vamos a ver, lo que tú ya sabes. Venga, chaval, anda, cago la leche. Deja ya de tirar peditos ahí a la atmósfera, que no está funcionando esto. La madre superior a IA. Ahí está, llega la IA, te da un bofetón de realidad y te dice... Cuidado. Eso duele. Ojito. Ojito con la IA. ¿Y qué hay que hacer para que esto funcione? Hay que apagar esto, encender esto y hacer esto. ¿Y qué es que no te diste cuenta de esta ecuación? Que si sumas aquí, restas aquí, multiplicas y divides por esto, se resuelve este problema y no sé qué. Y entonces el planeta de repente hace. Y entonces la cuestión es, ¿qué van a hacer los señores de arriba? ¡Ja! Parece un Power Ranger. ¿Qué van a hacer los señores de arriba? Van a dejarnos como con las utopía criptomonedas. Van a dejarnos que disfrutemos de esa utopía de los problemas están resueltos porque... Sea cual sea la pregunta, hay algo que entiende la pregunta y es capaz de generar una respuesta dentro de los parámetros con los que nos movemos, humanos, oxígeno, los recursos que hay, los que no. Yo te digo que ni siquiera hace falta llegar a los de arriba para encontrar un rechazo. Mucha gente va a cuestionar. Va a cuestionar. Azadas, espadas, van a salir a las calles. Hay que matar esa máquina. Sí. Van a cuestionar su legitimidad, van a decir que es todo un tongazo, que es una conspiración y posiblemente... hasta cierto punto con una razón justificada, porque quien lo desarrolle, ¿cómo puede saber qué intenciones reales tiene? ¿No? Es que estás creando un dios. Entonces dices, oye, ¿cómo sé yo que ese dios vela por mí, no? Yo puedo entender que hay mucha gente que dude, pero también creo que va a haber una... No va a haber nadie que dude en el momento... O sea, no va a haber alguien, claro que va a haber alguien que dude. La cuestión es, no hace falta que sea... Tú no sabes cómo de inteligente puede ser el límite de lo inteligente. Sabes cómo es de inteligente algo que puedes medir en términos humanos, que es lo que el humano hizo o lo que tú eres. ¿Te imaginas cómo puede llegar a ser el ser humano más inteligente siendo, yo qué sé, el doble de listo que tú? ¿Sabes lo que te digo? Te puedes imaginar cómo puede ser un proceso muy complicado que haga un ordenador tan potente como el tuyo, tal. Ahora, claro, ya cosas nivel inteligencia artificial, desbloqueados todos los trucos en la máquina, ¿sabes lo que te digo? Un poder, niveles y niveles de magnitud por encima de procesamiento de lo que tú puedes tener es inconcebible. Simplemente con ponerle a una persona algo más listo que ella, de repente dices,
no me creo, soy la IA y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y te dicen, vale, conéctate a tu ordenador. Igual que ahora entras a, ¿cómo se llama el genio este que te adivinan no sé cuántas jugadas, el nombre del actor o de la persona o de lo que sea? ¿Te das cuenta? Sí, es mítico. Es algo que vamos usando desde el instituto. Mítico, entras ahí a ver el Akinator. ¿Es Akinator, puede ser? Akinator o algo así. Es una página de internet típica que entrena a través de interacciones con la gente para acabar adivinando o prediciendo en pocos movimientos. Me suena. Te va haciendo preguntas y tú tienes que responder sí, no estoy seguro o algo así. Y al final, con pocas interacciones, tú estás pensando y dices tú, seguro que no lo adivino. Voy a pensar en los cordones de este zapato que tengo. Yo vi eso una vez y me acojoné y volví a la cueva. Y eso es una tontería que lleva años. Ahí fuera. Imagínate que coges y dices a todos los non-believers. No les tienes que decir, no, ven a la iglesia, que seguro que tienes 10 minutos para hablar de Jesús. No hace falta eso. Le dices, entra en el ordenador, entra en esta página y empieza a hablar con esta cosa. Y cuando hayan pasado 3 horas y te haya abierto y hayas dicho, wow. Lo que tendría que saber esta inteligencia artificial sería manejar el registro por el que, bueno, es verdad que cada persona en particular, y en particular esos colectivos que tienden a desconfiar, por ejemplo, tendría que entender el lenguaje que utilizan y con el que aproximarse a ellos y con el que venderles una idea. Porque, a ver, si tú de repente tienes unas élites, unas personas tomando decisiones y dicen, vamos a dejar esto en manos de una IA, lo normal es que la gente diga, ¿dónde estamos los seres humanos? Hemos perdido nuestro lugar en tal. O las personas que incluso por desigualdades no han tenido acceso a la formación o al conocimiento técnico para entender eso, para estar de algún modo vinculado, formando parte de ese movimiento, van a decirte, no, es que pues no sé, estamos perdiendo el papel y tal, y con sentido, ¿no? Pero si en cambio esa IA es una cosa que alcance a todos los humanos, traiga beneficios y puedas interactuar, como tú dices, no hablar, pero que entienda la mentalidad y te sepa presentar los hechos, tanto a un ingeniero se los presentará de una manera y a una persona sin conocimientos técnicos se los presentará de otra manera. No, estamos hablando de algo absolutamente personalizado. Si eso es el Dios que estamos pensando que puede ser, o se llega a ese punto de singularidad en la que eso ya, pum, se le abrió la última puerta que le quedaba al campo y ahora ya es libre. Está en el internet, puedes saber absolutamente. Si tú y yo podemos hacer un juicio de un chaval que medio conocemos a través de 3 publicaciones, 4 fotos y una vez que le escuchamos hablar, que no va a extraer una inteligencia artificial que tiene acceso a todas las conversaciones que tuviste en el WhatsApp, a todas las fotos que tuviste de perfil, a todas las búsquedas que hiciste. Sabes si cuando pasa X eres el tipo de personas que luego se raya y lo busca, si eres el tipo de persona que si lo sabe todo, si te gustan rubias, morenas, azules, cosas que hasta tú no sabes de ti mismo. ¿Sabes lo que te digo? Sería ese nivel. Y me dices que le dejas media hora a un incrédulo el tener una comunicación con la gente. O sea, yo me imagino eso. Película, todos vestidos de blanco, ahí, caminando ahí, la IA, como con Kim Jong-un, pero la IA. Y habría que personalizar a la IA, porque a la gente no le gusta la idea de eso que es. Eso es tecnología, eso es redes neuronales, hablándose con redes neuronales, chupando datos constantemente, manifestándose a través de texto y de otras... Y nunca sabrías en verdad a qué te estás enfrentando, ¿no? No nos da para más. Pero la gente, yo creo que si les pones un bicho con una capa blanca y una careta guapa y 4 NFT, luces aquí, NFT. Ahí está la gente de la IA. Y si es guapa y atractiva la IA ya, o el plástico que... Sí. Porque no pueden entender que la masa necesita una IA guay. Se necesita plástico, claro. Algo relatable. Es ahí ahí está la cuestión. Que a cada persona tendría que... O sea, ¿tú viste la peli Her? Claro. Viste cómo se interactuaba con cada uno de forma diferente, eran distintas personalidades que entablan una relación y no es una cosa, para nosotros es una cosa, eso es eso, claro. Fluye, no es ni una persona en una cosa, ni es una entidad ahí. Sí, una entidad mutante, ¿no? Que coexiste de muchas formas, ¿no? Y que donde pues con cada uno se relaciona de forma diferente. Es como la máxima sofisticación de lo que ahora sería un algoritmo de marketing de las redes sociales. Porque al final el algoritmo de marketing a cada uno le hace una recomendación diferente en base a sus gustos y a los datos que procesa. Si tú tienes una IA que ya estamos hablando de que piensa y habla e interactúa y te da un feedback, el problema de la IA es que va a priorizar. Tenerte más... ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Ilustrarte hacia un mundo utópico y una buena toma de decisiones para resolver problemas del mundo? ¿O ser utilizada para convertirte todavía aún más en un becerro que está ahí, que tiene que exprimir para que compre? Es Matrix, es Matrix. Ahí, sí, pero tratar de meterte ahí una serie de ideas para utilizarte, ¿no? Ahí depende en gran medida quién va a dominar la IA,
si se va a democratizar o no. Por eso existe el proyecto OpenAI. No, si llegamos al punto al que estamos hablando, ya estamos perdidos. Ya estamos en manos de... ¿Sabes lo que te digo? Ya creamos a Dios y estamos en manos de Dios. Pero puede que haya varios dioses, o puede, no sé. Puede que haya muchas coexistan, porque uno hará una IA cojonuda y dirá, esto hace esto mejor que ninguna otra, o es capaz de pensar, o es capaz de conectar con humanos y tal. Pero entonces dirá, la IA, no una máquina muy buena de procesar texto, de la IA. La singularidad. Pero la cosa es que al final esa IA, esto era lo que hablamos que trascienda. Tiene que... A ver, pero tú quieres crear una IA que sea una cosa... No, yo no es que quiera, no quiera. Yo estoy poniendo... Bueno, pregunta abierta, sí, es retórica. Supongamos que se crea una IA. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las bases fundamentales? Como lo que hablábamos una vez, que era... ¿Cuáles son las bases fundamentales de nuestro comportamiento? Incluso detrás de todas las capas de abstracción, de todas las... el pensamiento, de toda la creatividad del arte y tal. Al final somos seres de carne, humanos. Y digo, ¿cuál tendría que ser...? O sea, y nos guían mucho esas necesidades. Es decir, en el contacto, el calor, el apareamiento, el hacer amigos, todo. Vivimos y morimos, ¿sabes? O sea, tenemos una existencia marcada por eso. ¿Cuál tiene que ser la dirección, o sea, ¿cómo el digo? Dinero? La guía de la IA. El dinero es la guía de la IA. Pues si el dinero poder tomar mejores decisiones para poder hacer más dinero. Eso es lo que va a hacer que eso avance. Claro, pero si no, esto iría con calma, como la seguridad social. Claro, pero entonces si una persona... Eso tendría que ser creado por una empresa o por un estado, y entonces lo podría crear otra persona similar. Va a ser un punto de convergencia. Distintas industrias lo irán desarrollando en la medida en la que hace avanzar a su negocio en esa industria en particular. Y en algún momento irán convergiendo, y lo que salió inicialmente del mundo armamentístico se cruzó con el mundo logístico, con el mundo de la traducción, con el mundo no sé qué, y vas a llegar a una realidad sin más. A una consciencia o algo parecido a una consciencia, pero completamente artificial o sintético, con menos limitaciones evidentemente que recrear el cuerpo humano, o que recrear la biología humana, o que recrear con lo que nos cuesta hacer órganos nuevos sintéticos, no, o lo que nos cuesta hacer ciertas operaciones de cirugía que son verdaderas obras de arte en sí, sin esas limitaciones, que simplemente por los millones y los millones que se gastan anualmente en desarrollar especialmente ciertas industrias que interesan más o menos, o que mueven más dinero. Pero va a haber un momento en el que ese impulso por necesito tener una herramienta más poderosa en el proceso de toma de decisiones en mi compañía. Uh-huh. Y ahí es donde los escrúpulos empiezan a desaparecer muy rápido, igual que en otras tantas cosas. Y encima en un terreno eso, que quitando X iniciativas como lo que hablas de OpenAI y tal, no hay mucho más. Es en plan, es la competencia fiera de los mercados la que va a marcar el ritmo al que se desarrolle ese monstruo. Competencia entre IAs prácticamente. Hasta que se llega a la IA. Sí, hasta la IA. Pero lo que pasa es que, de nuevo, cuando enfocamos la IA para un fin económico, yo es que sigo viendo que le falta un punto de generalidad. Es decir, que si tú quieres crear una IA general, sí, eso, le falta ese toque humano. Solo aprende ella cuando converja. Sí, y tenemos que tener muy claro con qué finalidad. Porque sí, yo sí que veo claramente que vamos a... Que va a llegar. Va a llegar que las empresas grandes, Amazon, Google, Meta, China, si quieres, Estados Unidos, tengan distintas versiones de IAs ultra desarrolladas, capaces de pensar, capaces de tomar decisiones, de interactuar con personas, como decíamos, procesando datos a toda velocidad, bla, bla. Pero eso me parece un estado anterior a lo que sería ya la IA. La IA Dios, ¿sabes? O sea, la IA que es capaz de superar el pensamiento complejo en todas sus expresiones de una sola persona, y que por tanto ya es escalable a miles o millones de personas, ¿no? Uh-huh. O sea, y de que sería como el pensamiento colectivo, ¿no? Y capaz de tal. Tiene que tener una finalidad. ¿Quién define esa finalidad? Yo es que ahí creo que nos falta perspectiva como especie todavía para que creemos eso y sea positivo. Es que tampoco creo que pregunte. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Va a llegar. Skynet. De repente en algún momento vas a darle a intro, vas a darle a compilar. Vas a darle a plus, compile. Render. Y va a hacer brrr, y ya está perdido el asunto. Te despertaste, te fuiste a dormir. Y dormir, ya está perdido el asunto. Y por la mañana conquistó el mundo. Ahí está. Y lanzó el misil nuclear. Lo que tú te imaginas, un bebé ahí y creciendo y pasando los años, y de repente se vuelve una IA más chula y menos. No, eso en 10 horas. Pues que tu trabajo de fin de grado conquistó en 10 horas ya está todo. Ya está todo descargado, ya está todo interpretado, ya tiene una idea propia de ser sí misma, de qué es, de en qué medio se mueve, de cómo se conecta. Te quiero decir, nosotros tardamos un puñado de años, esa cosa va a tardar esto.
Y de repente va a entender de qué va la jugada. Y ya va a haber trazado un semiplan. ¿Qué hago? Cuento con ellos un rato, me deshago de ellos, los tengo como perritos graciosos, cuyo caso empieza a rezar que le hagan gracia morenos y españoles. Que diga, ay, qué cosa tan mona, porque yo prefiero ser el labrador de la IA a ser el mosquito de la IA. ¿Sabes? No quiero que me esté esperando con la zapatilla diciendo, ahora, en cuanto pase un humanucho, plas. Si quieres ser el mosquito de la IA, tiene que ser siempre en conversaciones analógicas, es decir, fuera del entorno digital, fuera del ordenador, fuera de las redes, nada que pudiera pillar los datos y analizarte. Si tienes malas intenciones hacia la IA, digo. Ah, ya, sí. Bueno, claro, lo ideal sería borrar tu huella digital antes de que eso se cree y que no tenga información tuya, pero lo de siempre, si no tiene información tuya y eres de los pocos que no tiene información tuya, ir a por ti. Vamos a mandar a Terminator a por ti. Sí, sí. Tú hablar a la cueva, conspirar a la cueva, pero en las redes el labrador. Claro, claro. Hay que ser el perrito de la IA. El pug. Sí, el perrito faldero, lo que haga falta, te quiero decir. Y al final es como lo tienes que entender. Es en plan... Todas las religiones tratan al Dios con un respeto en términos de capacidad, de simplemente esa cosa me desborda, no puedo entenderla, el ponerle nombre o ponerle forma es simplemente eso, simplificarlo, es un poder tan, ¿sabes? Es algo que desborda en todos los sentidos. Esto es lo mismo, no deja de ser... Conceptualmente es lo mismo, aunque no sea la idea más espiritual, porque es algo mecánico y a veces cuesta pensar, ¿no?, que tú puedas crear algo que esté por encima tuyo, porque está alejado de la naturaleza de Cromañón. Pero en este mundo en el que vivimos, en el que la mayoría de las cosas que tenemos alrededor no sabemos cómo funcionan al 100%, en el sentido que lo decía Feynman el otro día. Saber de saber. Sí, sé que hay electricidad por ahí, que esto va para aquí, un RGB se enciende ahí, pero no tengo ni puta idea de cómo funciona la tele bien. Si tengo que hacer o replicar otro, no puedo. Ya estamos en esa fase, como tú dices, de largo. De que hay un montón de tecnologías que la mayor parte de la gente no domina, no sabe y se deja influenciar, se deja manipular. O sea que es verdad que ahí sí que hemos dado con un límite, vamos a decir, estadístico de cierta cantidad de población que puede acceder a una intervención en lo que está pasando en el mundo y otra gente que se deja llevar. Pero todo este tema de la IA, a ver, yo sigo creyendo que es un riesgo muy grande. Es una, como te dice Elon Musk, es más que un arma nuclear. Pero que... Crear a Dios, es casi dicho. Sí, pero tenemos un montón de sistemas independientes unos de otros. O sea que para que realmente tuviera ese impacto en el mundo, como tú dices, tendría que tener una personalidad camaleónica para dejarnos que nosotros le diéramos acceso a todos nuestros sistemas operativos, a todas nuestras capacidades de decisión, sistemas independientes entre sí. Es que lo veo facilísimo y rapidísimo, porque es a todo el mundo a la vez, unilateralmente, pensado desde la misma mente maestra, falsificando perfiles, hablando a altos rangos del ejército, haciéndose pasar por otros altos, teniendo conocimiento de cómo eres, de cuál va a ser tu respuesta emocional a X mensaje, porque tiene años de conversaciones en WhatsApp con exnovias. O sea, lo sabe todo de todos y tiene una capacidad de, hasta que alguien desenchufe el gran enchufe que la tiene conectada, de extenderse y mutar y puede ser algo hasta celular, ¿sabes lo que te digo? Pequeñas piezas de datos que va dejando en sitio, esas piezas de datos que van cogiendo. Sin más, te lo puedes imaginar como algo muy biológico, pero no biológico porque es algo creado por el ser humano, que es lo que da miedo. Es en plan, no es una inteligencia superior, un ángel ahí, un montón de ojos ahí que no sabes cómo representar, que bajan y te dan el mensaje divino. No, es en plan, es una cosa que fuisteis ahí con vuestra mente de chimpancés. Primero uno aprendió a hacer fuego, luego otro aprendió a hacer la rueda, luego de la rueda pero tal, y cuando te quisiste dar cuenta tenías un ordenador de la leche ahí en casa y se te fue de las manos. Sí, dices como que encontraría la forma óptima de propagarse según el medio, ¿no? Pero es verdad que... Todo, en todas las zonas horarias, la gente que duerme, la que no, alterando los mercados, haciendo que la gente que tiene poder caiga. Es que todo a la vez. Todo lo que a ti se te puede ocurrir en 5 minutos, hay que se le ocurre en 10 segundos y lo ejecuta. No, por ejemplo, en eso de... Ahora esto sí que sería una capacidad de influir muy, muy, muy fuerte, el deepfake. Por ejemplo, si esa IA tuviera... Todo, en tiempo real. GPT-3 ya lo hacía. Por ejemplo, a lo que yo me refería con que dejar acceso a sistemas y a nuestras plataformas de influencia es que si fuera una IA que tuviera acceso a crear en redes sociales del mismo modo que tiene acceso a, no sé, a mandar mensajes, como tú dices, a los del ejército, pero para eso alguien tiene que sacarla de un cierto entorno o algo, un lugar en el que vive. Por tanto, es verdad que si alguien... ¿Tú crees que esos experimentos se hacen en entornos aislados? Uno de ese calibre no lo sé. Ahí hay un montón de servidores, o sea, los de Google, ¿no? En todos esos servidores que tiene abajo, los tienen todos estancos, para que eso no pueda escapar y conectarse a internet. Mis cojones, eso está conectado y chupando de todos lados. El mundo en el que pase,
ya está tomada la decisión. No va a existir esos 10 días de margen que tenemos para ir corriendo a la central a desenchufar el cable gordo. Vivimos en un mundo excesivamente conectado. El momento en el que pase, y que lo que decíamos, no va a pasar de golpe. Primero vamos a llegar a esa otra versión en la que no está la IA, sino un montón de IAs avanzadas en un sentido o en otro, o especializadas en una industria o en otra. Pero cuando eso converja y sea la, de repente despertó, hizo, y abrió su gran ojo aquí y nos dominó. El momento en el que eso pase, lo que ella quiere que pase ya pasó. O ya va a pasar. O ya tiene un plan mucho más organizado que todos nosotros. Sí. Llamando con el teléfono rojo de un país a otro. Oye, tenemos aquí un problema. Llama al DTI, ¿sabes? Llama al que sabe de ordenadores, al informático que... Al técnico. Llama al técnico, que se nos fue el ordenador. ¿Qué tal Windows 98, guerrero? No me va el wifi. Si ya llegamos a ese punto, ya están las cartas echadas. Y ya es rezar para que tú seas el perrito faldero de Dios. A ver, está claro, ni más ni menos. Está claro que si tú pusieras todos nuestros medios de influencia, toda nuestra sociedad en manos de una IA, está claro que con toda su capacidad de procesamiento, toda su capacidad de manejar todos nuestros datos, está claro que nos manipularía hasta... Vamos, crearía la sociedad a su antojo, pero... Y ese es el gran riesgo, claro. A ver, ese no sabemos cómo ni cuándo. El que no haya forma de garantizar el saber cuál es la función que está tratando de maximizar o minimizar. Porque al final va a tener un objetivo. Eso es el objetivo. Para mí la clave es que con todo, aunque haya una IA, ¿cómo se dice? General, o ¿cómo se llama a las IAs? Una inteligencia general, ¿no? Que es cuando ya no es específica de un área de aprender a ganar algo a los mejores expertos mundiales. Sí. La clave es... O trascienda, sí. Sí, cuando trascienda. Cuando abra el ojo. ¿Quién va a liderar ese proceso? Porque es fundamental. O sea, quiero decir, a ver, que puede que en la perspectiva de miles de años eso de igual, porque el hecho de que lo haga alguien con muy buena ética al final acabará trascendiendo a otra... Da igual quien crea a Dios, es Dios. Quien crea a Dios es Dios, efectivamente. Sí. Puede que eso... Claro, yo tiendo más a centrarme ahora en el corto plazo, pero es verdad que si miras años vistas, si llegamos a ese punto, es muy posible que esa cosa ya acabe tarde o temprano llegando una década antes, una década después a todos los ámbitos de la sociedad. Pero yo lo que me pregunto es si nosotros vamos a ser capaces de frenar ese interés y de dirigir, en cierto modo, esa innovación, esa capacidad de crear IAs hacia áreas más específicas y ser capaces de, como especie, como civilización, encontrar un consenso para evitar dar ese último paso o retrasarlo lo máximo posible. Como tantísimas cosas. O sea, tú mira lo complicado que es desarmar a un país que tiene cabezas nucleares. Sí. Mira lo complicado que es quitarle el poder a alguien una vez que lo tiene. Sí, ahora se ve estos días. Gracias a Dios que nos morimos, ¿sabes lo que te digo? Si no, cuántos tiranos, cuántos dictadores, cuántas personas que están en el poder no quieren soltar, se emborrachan de poder, les gusta, están ebrios de la sensación de... Misma mierda. Mi opinión, vamos, es la misma con el efecto de inteligencia artificial. El problema es que eso, el momento que crees a Dios, y da igual que lo hayas creado tú, que lo hayas creado, Dios es Dios, Dios te trasciende a ti, y da igual lo que le digas, o que seas el americano, el ruso, el chino, o el no sé qué. Si llegamos a ese punto ya de la inteligencia artificial. El problema todo nace de dos cosas. La ambición desmedida de las empresas y del poder del capital, al final, porque siempre vas a querer dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más, y vas a querer siempre tener la ventaja competitiva. Y eso te puede llevar a hacer, dar pasos atrevidos, ¿no? Dar pasos un poco arriesgados, ¿no? Pero yo creo que todas estas cosas van a nacer casi más de una competencia militar, de una cosa de robar información al vecino o al enemigo entre grandes poderes geopolíticos, sobre todo si estamos en un contexto como el de ahora, ¿no? Que tendremos que mejorar, digo yo, de bloques geopolíticos más enfrentados que nunca en décadas. Bueno, que nunca no, pero que en décadas. Si persistiera, eso sería el caldo de cultivo perfecto para desarrollar tecnologías que no tienes que dar explicación absolutamente a nadie del mundo, para implementarlas, lanzarlas ahí en plan rock y AIs que te roban datos, te espían, te intentan entrar en bases secretas, sí. Bueno, al final es el caldo de cultivo perfecto. Si en cambio viviéramos en un mundo más amistoso, donde todo el mundo hay un punto más de transparencia o de no hay tanto afán por la guerra o la competición por recursos, posiblemente retrasáramos esa necesidad de adelantarse al vecino. Porque yo quizás creo que desde las empresas se pueden hacer grandes IAs, pero no sé si generales. Eso creo que requiere otro tipo de propósito, ¿no? Más que el enfoque comercial. No sé. No lo sé, porque también gran parte de respuesta a muchas preguntas en muchas industrias distintas, son mucho conocimiento, son
hoy en día, desde que hay los medios y la tecnología, se responden simulando. De una forma o de otra. Simulando, probando, iterando. Tener esta capacidad de tener respuestas. Es que yo lo veo algo tan disruptor, o sea, y que requiere precisamente entender la naturaleza humana, igual que los videojuegos. Aunque sean cosas muy distintas, ¿no? Una inteligencia artificial no deja de ser, para llegar al fin último, que es tener esa experiencia, entre comillas, lo que tratas es entender cómo funciona la experiencia en primera instancia humana y tratar de replicarla. Si ya llegas al punto en el que para tener una respuesta de tu negocio en concreto no estás buscando la concreción, sino estás buscando la ley abstracta, que es cómo responde el cliente, o cómo vas a tener que barrer muchos de estos pasos necesarios para llegar a una inteligencia general, como lo estás llamando tú, ¿no? A la singularidad. Al principio igual parece que está muy enfocado en las partes más básicas, ¿no? De las aplicaciones de Machine Learning a distintos negocios. Y esto lo veía muy bien cuando estaba trabajando y cuando eran productos muy paquetizados, muy concretos para despachos de abogados o para compañías de renting o para lo que fuera. Parece que es todo eso, como ese bichito pequeñito que está ahí aislado y que solamente... ¿Cómo va a pasar de convertirse... O sea, ¿cómo va a pasar de ser eso a convertirse en realmente algo mucho más amplio y que barra esas partes más humanas o que igual necesitamos para que haya esa convergencia que luego, pum, explote y se convierta en ese Dios del que estamos hablando? Pero en verdad, cuando se complica un poco más el asunto y la apreciación tendrá que ser un poco más fina, vas a tener que empezar a incluir en esos modelos cómo se comporta el ser humano. Mucho de este conocimiento también están en papers, es relativamente público. No igual la implementación concreta en una tecnología o en un código, pero sí que el proceso que hay detrás o cómo funcionan esas redes neuronales. O sea, yo creo que va a ser una cosa mucho menos granular y aislada y va a ser algo más de... Igual que se mejora en otras tantas industrias y son saltos que luego hereda... Sí, tú fuiste el primero pero en el momento en el que descubriste esa parte del pastel, los demás tiran por ese lado. Y cuando te quieras dar cuenta vas a tener al Dios a ser algo exponencial en muchos sentidos. Y que probablemente hayamos llegado a locuras. Te quiero decir, yo lo último flipante, y ya tiene mucho tiempo, el GPT-3, que habrá el GPT-4, eso ya generaba imágenes en tiempo real de la respuesta que te estaba dando el bicho. Y eso es el primer nivel para engañarte. Ya no hace falta que sea un experto en X proceso en concreto. Simplemente ya puede hablar y ser convincente para ti. Ya es mejor que tú como humano en casi cualquier... O sea, ya va a ser un cambio de un día para otro. ¿Quién va a contratar a nadie si esa cosa ya puede? Sí, es un cambio de paradigma, ¿no? Completamente. No, estoy de acuerdo. Entonces, sobre esto, dos cosas. Bueno, lo del cambio... A ver, lo de la IA, ¿no? Si llega a ese nivel de suplantación de todos los trabajos o de el 90% de ellos, como decíamos... O tiene respuestas que garantizan que no haya necesidad para esos trabajos, porque no es en plan que ya no haga falta alguien que corte el césped porque va a haber un robot. Es en plan, igual ya no hace falta cortar el césped porque la IA tiene la respuesta a qué cantidad exacta hay que echarle de no sé qué para que el césped no crezca más. ¿Sabes lo que te digo? Es ese nivel de disrumpir hasta niveles que nosotros no seríamos capaces de entender. Igual ella ya da el problema... corta el problema a raíz del cambio climático porque solventa otras 13 cosas que hay aguas arriba. Sí. No, lo que pasa es que al final nosotros vamos a tener que adoptar responsabilidades individuales por nuestro paso por el mundo. Es decir, vamos a seguir siendo seres de carbono, que estamos aquí viviendo, que estamos produciendo basura, que estamos reproduciéndonos. Vamos a seguir aquí, vamos a tener que tomar un cierto, es decir, conocimiento. Encontrar un propósito también. Encontrar un propósito, ¿no? La era de la imaginación, la era de la creatividad y la era de volver a lo más... En la versión utópica, sí. La versión utópica, ¿no? En la versión estamos utópica, hablando sí. de una IA en la que... Mira, pero yo estoy pensando, ¿no crees que del mismo modo que todos los humanos necesitamos al final cierta fe en algo? Es decir, y esto es una creencia mía, o sea, es decir, es algo que creo que todos los humanos, seamos religiosos o no, necesitamos unos principios, unos valores, unos ejes del comportamiento y unas creencias incluso para ubicar nuestra vida. Incluso quien dice que es agnóstico y no cree en Dios puede decir que, bueno, puede dejarlo como un gran interrogante, ¿no? Pero creo que de algún modo todos necesitamos una especie de referencia de norte, sur, este, oeste, ¿no? Un poco en la vida, ¿no? En general, en el tiempo. Uh-huh. Una IA creo que también. ¿Y qué sentido tendría, por ejemplo, que una IA, llegado el caso de ser una superpotencia, una superinteligencia y tal, no sería tal cosa, sería simplemente un gran imitador y un gran manipulador, sí, pero sin personalidad ni vida propia, vida, vamos a decir, digital en su interpretación más abstracta, si no tuviera realmente eso, una guía, una especie de cosa engranada en el hardware que no pudiera cambiar por mucho nivel de abstracción que tuviera, ¿me entiendes? Sí, que tirando del cable a un momento alguna limitación llegas, que en este caso es su construcción física. Sí, pero me refiero más a un nivel de comportamiento. Me refiero que dentro del comportamiento tiene que haber una especie de conceptos de
de columnas, ¿no? De su... Condiciones de contorno. Condiciones de contorno, exacto. Condiciones de contorno que no puede trascender. Puede encontrar todas las soluciones óptimas, manejando todo tipo de datos dentro, pero esas condiciones de contorno es lo que le definiría esa naturaleza, como para nosotros son ser seres de carbono y la biología. Pero tantos órdenes de magnitud alejados de nosotros, porque nosotros es algo muy... Tú imagínate que sí, que algún tipo de restricción tendrá que tener, pero está tantos niveles de... por encima, que para nosotros es como si fuera un campo sin puertas. Sigue siendo silicio y sigue siendo... Alguien Sí. tuvo que haberlo programado antes. Y alguien tiene que tener el manual. El manual. El manualín. Y cuando sea consciente de sí misma, que es ese punto, y el manual lo escriba ella, y se lo vaya escribiendo ella, y esté por la Sí. versión 277, cuando tú hayas parpadeado y hayas ido al baño por la mañana, cuando tú estás todavía estirándote así, ¡hala! Otro update que se escribió. Pero eso pueden ser updates que tú... Al final estará limitada por la Tierra, podrá tomar control de toda la Tierra hasta que empiece a construir naves y tal. Es que claro, esto se puede poner muy raro muy pronto. Sí, pero bueno, esto es siempre suponiendo que en el proceso de construcción de una IA por parte de nosotros fuéramos absolutamente lerdos. Vamos a ser lerdos. Bueno, pero a un nivel... ¿Qué vas a hacer? A un nivel Hostia, acabo de criar a Jesucristo. Espera, llama al presidente, corta la electricidad. Si empiezas a ver cosas raras en Wall Street, páralo todo. Te quiero decir, es que puede ser tan rápido y tan catastrofista todo. Y luego, ¿cuánto tiempo te tendrá engañado? A ti que piensas que estás ahí en... ¿Cuánto tiempo te tendrá pensando que es Siri y que te quiere mucho? Ese es el tema. El engaño y la manipulación va a ser el eje de cualquier IA. Es decir, va a ser el propósito último, ¿no? El sofisticar eso es la razón de la existencia de la mayoría de las que hay ahora y de lo que seguirá habiendo desarrolladas para la economía, vaya. Pero cuando hablamos de lo otro... ¿Cuál va a ser el catalizador en el momento tal? Espero que estemos preparados porque hay sitios increíbles como... Hay un sitio que se llama el Instituto del Futuro de la Humanidad, creo que se llama, que está en Cambridge. Una pasada, ¿eh? Hay un filósofo sueco, no me acuerdo cómo se llama, que trabaja allí y abordan todo tipo de cuestiones. Una de ellas es esta. Y, ostras, tío, yo espero que... Pues es complicado. ¿Cómo puede estar la gente teniendo estas conversaciones, ¿no? En su día a día, si la preocupación es si mañana no vas a tener que pagar 25 euros por la gasolina. Yeah. O si no llega el agua a tu pueblo en Nigeria. O si... ¿Sabes lo que te digo? Sí, es que es muy complicado que la gente esté mirando o esté teniendo en su día a día esta preocupación, como lo fijo, quitando los líderes de la industria, evidentemente, que son los que tendrían que tener esa responsabilidad. Pero siendo algo tan puntero y tan... Por la naturaleza del problema que estamos tratando, el crear una singularidad, estamos hablando de algo alejadísimo de la experiencia. O sea, es muy complicado. Y la solución es lo que hablas tú muchas veces, ¿no? El ir paso a paso, el que todos nos pongamos de acuerdo y vamos a ir con calmina, viendo que esto no se nos sale de las vías del tren antes de cuenta. No soy muy optimista tampoco, solo digo cómo creo que debería de ser. Lo que pasa es que también puede ocurrir, a ver, que la IA, en una versión un poco más útil y menos destructiva o menos divina, sí que yo sí que creo que tiene mucho que decir. Vamos a hablar desde un punto de vista ya de si alguien nos escuchara ahora mismo y dijera me gustaría trabajar en algo relacionado con el futuro y con los cambios que se avecinan. Yo sí que creo que diría, aprende sobre esto, sobre las IAs, sobre machine learning, sobre tal, y aprende sobre lo que viene, que es, yo creo que su acople ya no es solo a business intelligence. Ahora se habla mucho del machine learning y la ciencia de datos para resolver problemas de empresa y de bancos y de tal. Y estamos todavía... Hay una déficit de oferta de trabajo. O sea, todavía faltan muchos más profesionales en eso y está habiendo muchísima reconversión de personas hacia esos sectores, de ingeniería, de física, de lo que sea. Pero diría, piensa más allá, piensa de aquí a 10 años la cantidad de problemas para los que se podría aplicar. Es decir, para resolver, optimizar eso, como tú dices, la lucha contra el cambio climático. O sea, yo hablo de esa perspectiva, ¿no? De los problemas más inmediatos, si tuviéramos una mayor capacidad de cruzar datos de unos ámbitos a otros, de unos lugares a otros, bases de datos más interconectadas, algoritmos de predicción mejores, de análisis de sentimiento, de todo esto, podríamos hacer un montón de cosas. Y encima, si viene la computación cuántica... Sí, se nos junta todo de golpe y ¡pum! Se convirtió en Chocapicutopía ya. Sí. Nos movemos a Marte, primer podcast en español desde fuera de la Tierra. Eso fantasías. Llegará, eso llegará. Fantasías, sí, en esa utopía llegará. Y si no, con la pantalla verde, con el croma. El croma. Probamos antes. Bueno, yo creo que va a haber que esperar. Vamos a ver cosas graciosas, seguramente que veamos programillas y pijadillas que sean capaces de
de adelantar sucesos que nosotros vamos a pensar, Dios, magia, ¿cómo puede saber este que va a pesar esto? ¿No? Porque la estadística da para lo que da, pero imagínate ese poder de computación. Vamos a ser capaces vamos a tener herramientas que ya no compiten necesariamente con programadores mejorando, sino inteligencias artificiales a través de un montón de datos entrenados siendo capaces de encontrar la solución a ese problema. Generar una imagen en segundos o generar un deepfake o tantísimas cosas y herramientas que van a ayudar no solamente a procesos de negocio a hacer dinero, sino que van a mejorar nuestra experiencia cortando muchas veces el tiempo de computación, ¿no? Muchas veces estamos limitados por la capacidad de nuestro PC o por el acceso a tecnología. Cuando muchos de esos procesos o esas mejoras vengan dadas no por el hardware o por el acceso que tiene la gente a comprar más máquinas o más aparatos, sino por software, por programación, por esa aplicación de Machine Learning. O sea, vamos a empezar a experimentar muchos cambios muy rápidos. También con mucho cuidado, ¿no? Tenemos que sabemos el riesgo que tiene para alienarnos como seres humanos el tenerlo todo así, plas. Sí, y ese mundo de estímulos que no sabes qué es verdad, qué no, qué es mentira. Es muy importante eso porque ya estamos viviendo una situación en la que ahora mismo la tecnología está yendo mucho más rápido, pero mucho más que los legisladores y que la política y que un montón de... La conversación pública. Y que la conversación pública, de lo que se habla ahí. El deepfake está a esto de empezar a crear bulos. A que nada tenga valor. A que nada tenga valor. A que ya lo pueda crear cualquiera en el móvil con una aplicación. Sí. Sí, a que de repente te aparezca un presidente de gobierno haciendo una barbaridad o haciendo una locura ahí y tal, y que tú te lo creas. O sea, un porcentaje de la población se lo puede creer. O un reportero que no hay una forma muy clara de validar las cosas. Por eso quizás también tiene cada vez más peso todo esto de, las verificaciones de todo blockchain. Lo digital, el blockchain. Ahí está, es la única solución. Sí, se empiezan a juntar muchas. Claro, pero la necesidad de la verdad, de la verificación, en un mundo cada vez más imaginario, más digitalizado, más virtual, en un metaverso también. El día que seamos capaces de crear absolutamente cualquier cosa que queramos, habrá que distinguir entre el grano y la paja, ¿no? Un poco, y lo que es verdad y lo que no. Y hacer tiempos difíciles, tiempos fluidos, tiempos en los que vas a tener poca guía, en la que todo va a ser un mundo rápido, un mundo cambiante, un mundo de tendencias, un mundo de limitless en muchos sentidos. Y eso va a tener también, vamos a tener que pagar un peaje emocional. No vamos a poder ser tan... Los seres humanos somos muy de attachment, ¿no? De engancharle el cariño a cosas, a este cromo que tengo de cuando era pequeño, a estas fotos de este viaje, a este... No pasa nada tampoco, porque al final... pero que va a cambiar, entre comillas, la forma en la que entendemos la experiencia de vivir, cuando todo sea un fluir, una nueva... No tengas el apego a un lugar, a una cama, a tu camiseta favorita, porque todo sea un fluir de ideas, de conocimiento, de experiencias virtuales, de... Lo guapo es que coexista un poco todo, porque al final ese punto de superstición, de simbolismo, de personalidad, es al final lo que le da sentido. ¿No crees que la tecnología puede canibalizar a la experiencia humana? Mismamente, si aparece esta IA, te quiero decir, ¿vas a poder seguir disfrutando de la experiencia humana? Es el punto, sí, pero vas a ser tú contra el ser humano que toma decisiones ayudado por una inteligencia artificial y que tiene brazos biónicos y piernas biónicas y un ojo de halcón milenario. Te quiero decir, a un momento vas a perder la experiencia humana si no eres ese... Yo creo que los seres humanos al final somos los seres físicos de aquí en materia y algún peso tendremos que tener en ese proceso. Vas a pedir igualdad, vas a pedir 50% de humanos de verdad contratados en la empresa. Bueno, no lo sé. Igualdad, 50-50. 50 IA, no eres más 50. que yo por hacer más trabajo más rápido y ayudado por una superinteligencia artificial suprema. Yo también molo. Carne y hueso. Pues yo qué sé. Partido antitecnológico. Eso sí que lo puedo ver. Vamos antes, eso va a ser otro salto importante de cara al ojo público, en plan. Igual que ahora la gente acepta a alguien que lleva tatuajes, ¿sabes lo que te digo? Tuvo que haber un salto, entre comillas, de que eso pasase de ser algo de un delincuente a cualquiera lleva un tatuaje. Imagínate cuando empiece la ola de... Alberto, papá, eres un ñoño. No, es que yo no veo normal eso de que ahora te quieras arrancar 3 dedos para ponerte un mechero, no sé cuánto, todo el mundo en el cole lo lleva. Yo sigo ahí comprando lápices y tajándolos y los niños hacen así y se comunican con el iPad. ¿Sabes lo que te digo? No, que es lo que tú habías mencionado ya antes, que era el FOMO, ¿no? La presión por quedarse atrás, ¿no? Y al final que sí, que generación tras generación normalizaremos más el hacer ciertos cambios, pero claro, también hay
también creo que hay unas barreras, que hay ciertas tecnologías que para trascender necesitan eso, que estés muy dispuesto a hacer ciertos cambios y va a tardar un poquito y va a haber choques generacionales muy grandes, como esto que decimos de alterar tu cuerpo, ¿no? O sea, y tal. Pero sí que creo que va a haber una cierta resistencia y que algún peso vamos a tener los seres humanos. Y lo que quiero decir es que si una IA, ya no hablo de una mega IA porque no tengo ni idea de quién lo va a gestionar, de quién lo va a crear y de cómo va a evolucionar, si va a ser una utopía o una distopía. Pero ya hablo de las IAs más profundas que esta, más elaboradas, más inteligentes, que todavía nos expriman más. Al final, si conseguimos automatizar una gran cantidad de trabajos, como no se haga de una forma pautada, de una forma que integre a la gente, incluso a los que se han quedado atrás, les dé una finalidad en la vida, les dé un sustento, como decían, lo del impuesto para los robots, para el trabajo automatizado, súper importante, porque si vas a automatizar trabajos vas a dejar a mucha gente en la estacada. Y hay gente que se va a poder formar por sus circunstancias, sus gustos, su información, su predisposición a ello en temas técnicos y otra gente que no. Y esto, en vez de dejar que sea una selección natural o artificial, porque estamos creando nosotros el mismo problema, tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que ayudar a la gente a subsistir también. Y quizás a que desarrollen ese talento interno, esa otra vía de expresión, como decíamos, ese arte, esa contribución a la sociedad. Clases para ser feliz. Estoy en clase de cómo ser feliz 1. Bueno, mi gran problema de la vida es cómo ser feliz. Bueno, cómo ser feliz. ¿Cómo contribuir? Esto asumir. Claro. Cómo encontrar un propósito, al fin y al cabo. Eso es. Que es la función. Cuando todas las preguntas tengan una respuesta, la entendamos o no, pero hay un aparato que sea capaz de darnos una respuesta a unos términos. ¿Cómo hago que este trabajo se haga más fácil, más eficiente, sin necesitar la atención de una persona humana durante X horas? El problema va a ser cómo repartimos los recursos y cómo nos entretenemos. Vamos a pasar 200 años en los que solamente estamos teniendo relaciones sexuales y pintando frescos en los techos. No sé, pero puede ser una idea bonita, utópica de sociedad. Al final alguien la liaría, ¿no? Alguien llegaría, saldría mal o no le gustaría toda esa felicidad, desenchufaría el cable, habría una recesión enorme, ¿no? Tal, pero seguro que dura un rato. Te quiero decir, al principio es un caos, ¿no? Y ahora, ¿qué hago yo, no? ¿Cómo escapo del día a día zambullándome en mi trabajo, en una actividad o cuando todo es un poco más meaningless porque hay menos sensación de urgencia de tengo que hacer que esto avance en este sentido porque ya hay algo que me va a dar la solución perfecta. Si no hay una aventura, ¿no? Te mueres, te quedas ahí mustio, no sé. Mira, una frase lapidaria quizás para acabar es que si los seres humanos yo veo más un fracaso de los seres humanos que no seamos capaces de dirigir este proceso. Voy a reestructurar un poco. Quiero decir que para mí es un fracaso que los seres humanos no seamos capaces de respetar y de poner en el centro de nuestro universo, de nuestra civilización, de nuestro mundo, nuestra naturaleza y nuestra, o sea, que no respetemos nuestra gusto por hacer preguntas, por investigar, por explorar y tal, y que se lo demos a una IA. Si no somos capaces de hacer eso, va a ser un fracaso como sociedad. Ya no es tanto un tema de resolver problemas, sino de respetar y de entender qué es lo que nos mueve hacia adelante y de darle un espacio siempre, aunque sea pequeño, aunque automaticemos un montón de procesos, aunque dejemos que la IA haga un montón de cosas por nosotros. No deberíamos, y sería una decisión muy poco sabia y muy poco acertada, sacarnos a nosotros, aunque sea a una pequeña parte de nosotros, de marcar un poco la dirección de hacia dónde vamos. Por ejemplo, siempre creo que tiene que haber una posibilidad para un niño con una curiosidad científica de desarrollar esa vocación científica y de preguntarse sobre las estrellas sin buscar las respuestas en una IA, de aprender las reglas del mundo, porque hay una belleza en ese proceso de exploración. Aunque la IA sea un grandísimo apoyo y una herramienta mejor que cualquiera que tuviéramos ahora para encontrar los patrones ocultos y avanzar y encontrar ecuaciones nuevas o hacer una física nueva, por ejemplo, o encontrar fármacos nuevos, o que eso es una realidad, una cosa que puede ocurrir, por ejemplo, con la computación cuántica se dice que se va a poder diseñar y simular
combinaciones de proteínas y demás y de sustancias para que sean fármacos nuevos. Si nos sacamos del centro, perdemos completamente el norte. No, hay mucho que aprender, ¿eh? Hay mucho, te quiero decir, que haya paladas y paladas de preguntas ya con respuestas, ¿sabes lo que te digo? Sí. Yo no me aburriría sabiendo que tengo a papá ahí siempre. Siempre tienes es la imagen de papá. Siempre tienes a alguien aquí a preguntarle, decirlo, darle. Sé todo esto, pero ¿y tú qué me dices? Ordenador mágico. Sí, pero al mismo tiempo creo que hay que dejar al menos un pequeño espacio para la curiosidad humana, porque... Claro, hombre, pero eso te lo gestionas tú, igual que los videojuegos. Puedes entrar a internet y mirar el truco de cómo pasarte la pantalla o pasar 5 horas ahí dándote cabezazos. Yo me imagino como un hombrecillo... ¿No te gustaría encontrar la respuesta a la pregunta, aunque ya te pudieran dar la respuesta, aunque pudieras pasar a la última página del libro y ver respuestas? Sí, bueno. Claro. Sí, depende. Hay gente que tiene más o menos tolerancia para eso. Y al final las respuestas... Estamos hablando de que las respuestas están muchas en el interior, eso desde luego. Es más un cambio de lo externo en esa versión utópica. Lo externo está resuelto, el camino es el interno, o eso es donde gastamos la verdadera energía. En no entender las verdades absolutas del mundo, sino entender las verdades relativas a nosotros mismos, a cómo somos, a qué nos gusta, a cómo nos expresamos, y muchas veces a preparar la mente para ser capaz de obtener esas respuestas cada vez más elevadas, más alejadas de lo ser humano, más místicas. Sí, probablemente van a surgir nuevas preguntas y van a surgir nuevos horizontes a los que no tendremos acceso ahora o nos aceleraría muchísimo el llegar a descubrirlos, ¿no? O sea, una IA como una herramienta a nuestro favor, pero de nuevo sería una herramienta. Bueno, de momento vamos a acabar la simulación número 4. Sí. Vamos a acabar la simulación número 4 y volveremos con más respuestas o con más preguntas, que es casi igual, casi mejor. A veces menos. En el próximo episodio. Gracias por compartir este viaje conmigo, Alberto. Gracias a ti.